Pues bueno, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Voy a empezar de una vez porque es poco material, bueno, creo que es poco material porque, como les decía, la intención del taller es solamente hacer una introducción, más que inteligencia artificial, vamos a hablar un poquito del background que hay para llegar al momento en el que estamos viviendo inteligencia artificial y por qué estamos escuchando inteligencia artificial en todos lados. Pero la intención es más enfocarnos a deep learning y construir una red neuronal muy, muy sencilla. Para esto vamos a utilizar un framework de deep learning que se llama PyTorch. Esto porque nos va a permitir hacer la implementación mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces, esa es la intención. Esa es la intención. Lo que les acabo de mandar por el chat, si alguien no lo recibe, va llegando, si alguien me apoya a reenviarlo, por favor, se los agradeceré enormemente. Entonces, lo que Sí, les acabo de aquí lo mandar... apoyamos reenviando el archivo. Muchísimas gracias, Paulina. Déjenme pongo las caritas por aquí para poder sentir que los estoy viendo. Lo que vamos a hacer, como les decía, es implementar esta red neuronal. Vamos a utilizar un ejemplo que es como el canónico, uno de los primeros ejemplos exitosos de redes neuronales. Estamos hablando de algo que surgió en los 80s, el reconocimiento de números, de dígitos o caracteres escritos. Esta fue quizá de las primeras aplicaciones comerciales y les digo, la primera fue como en el 89, luego hubo otro desarrollo con redes neuronales convolucionales en el 98 y ese modelo del 98 de redes neuronales convolucionales evolucionó, bueno, estuvo ahí latente, pero un poco olvidado. Y en el 2012, derivado de una combinación de disponibilidad de datos, disponibilidad de poder de cómputo de manera accesible, GPUs, surge que replican ese modelo y crea todo ¿cómo decirlo? Muchísimo ruido, muchísimo alboroto en la comunidad de ciencia de computer vision, porque rompió una competencia de visión computacional y este modelo basado en redes neuronales convolucionales rompe todos los récords que había, ¿no? Gana la competencia y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es aproximadamente 10%, lo cual es muchísimo, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de todo esto, cómo llegamos, pero lo que quiero comentar ahorita con ustedes es, viendo este archivo que tengo abierto, es una libreta de Python, IPython, es un Jupyter Notebook. Si alguien llevó clases conmigo que veo por ahí gente, ¿no? Que llevaron métodos numéricos, entonces sé que están familiarizados. No sé si los demás ya están todos familiarizados con Jupyter Notebooks. En el archivo que les pasé también lo convertí a un archivo .py, o sea, está todo lo mismo, ¿no? En caso de que se les haga más fácil visualizarlo como un .py, lo pueden hacer como un .py. La ventaja desde mi punto de vista de la Jupyter Notebook es que es más interactiva y podemos ir probando secciones de código pedacito por pedacito, ¿no? Por celdas. Entonces se me hacen muy, muy buenas para hacer experimentación, además de que ya son muy comunes en papers, ¿no? Donde alguien publica un paper, un algoritmo, y lo que hacen es que además de su algoritmo y su paper, publican una notebook de Jupyter donde pueden seguir todos los experimentos que ellos hicieron. Entonces ayuda mucho a replicar el código. Pero bueno, en los archivos que les mandé van a ver este archivo, son dos archivos que tengo. Tengo uno que se llama aquí Workshop y otro que se llama Solution, les mandé los dos. La solución son ya los modelos implementados. En el de Workshop quiero irlo haciendo aquí para tratar de ir construyendo y ver la lógica de construir el modelo. Sin embargo, la solución también la tienen. En caso de que quieran ir nada más siguiendo la solución, también se puede. ¿Sale? Entonces, quiero empezar viendo esta base de datos, se llama MNIST, es una base de datos, como les comentaba, de caracteres numéricos escritos a mano y fue una de las primeras aplicaciones exitosas de redes neuronales. Entonces, con lo que quiero hacer énfasis y con lo que quiero empezar es que cuando vemos la gran variabilidad de caracteres la gran diferencia de patrones, características que vemos para representar los mismos dígitos, es prácticamente infinita. Vemos, por ejemplo, que tenemos diferentes cosas, ¿no? Vienen los números 2, por ejemplo, vemos que algunos tienen con el circulito aquí abajo, otros no cierran ese loop, algunos están más inclinados, o sea, hay gran variabilidad. Y la forma en que nosotros interpretamos que estos números son un determinado carácter o un determinado número es sucede demasiado rápido y usualmente no paramos a pensar en qué es lo que pasa, ¿no? Toda la abstracción que pasa desde que llegan las imágenes, o sea, desde que llegan los fotones a nuestra retina y de ahí pasan por el tálamo, ahí se filtra un poco la información y llegan a nuestra corteza visual y en la corteza visual pasa un proceso de abstracción hasta que nos hace sentir
interpretar de manera instantánea qué es un número determinado. Tradicionalmente, los algoritmos de visión computacional lo que trataban de hacer era extraer características de forma codificada manualmente. Es decir, si voy a identificar caracteres de un número, voy a hacer un algoritmo que identifique exclusivamente números 2 y para esto voy a tratar de abstraer y poner todas las reglas que me permiten identificar un número 2 como un número 2. De hecho, puedo tal vez, aquí en la otra pantalla la tengo precisamente para poder dibujar. Entonces, si estamos hablando de un número 2, tal vez estamos diciendo que, bueno, si estamos hablando de un número 2, tal vez tenemos aquí 2 círculos, pero puede ser uno más bonito aquí así, o diferentes estilos. Entonces, lo mismo pasa con todos los caracteres. La parte interesante, la parte que fue reveladora de redes neuronales es que, de alguna manera, la red en su arquitectura aprende a abstraer esas características de forma prácticamente sola, ¿no? O sea, la entrenamos con muchos ejemplos y a través de ver muchos ejemplos, aprende a distinguir cuáles son las características que hacen que cierto dígito sea cierto dígito. Y lo mismo sucede con estas imágenes, ¿no? La intención de mostrar estas imágenes es lo mismo. A pesar de que el contenido de información es muy poco en estas imágenes, porque solamente estamos viendo contornos, la mayoría de nosotros las interpretaríamos como un gato y como un perro, ¿no? Pero es muy difícil poner en reglas escritas exactamente qué es lo que nos hace pensar que es un gato y es un perro. ¿Sale? Entonces, la intención de hoy, vamos a trabajar con la base de datos que está aquí a la derecha de esta de números, y lo que vamos a hacer es replicar estas 3 líneas que tenemos aquí, ¿sí? Estas 3 líneas. Aquí lo que estoy haciendo es, la primera es, mando a llamar una función que muestre un número. La segunda línea, este loaded model es un modelo preentrenado, ¿sí? Y lo que le estoy mandando a llamar es, perdón, y le estoy pasando como parámetro la imagen. O sea, aquí donde hago sample number, realmente lo que hace es generar un número aleatorio entre 0 y el total de las imágenes, guarda la imagen a la que corresponde ese número, se la pasamos a nuestro modelo ya entrenado y de ahí sacamos, nuestro modelo entrenado nos va a dar una serie de salidas que corresponden a la probabilidad de cada uno de los dígitos que puede reconocer, del 0 al 9. Es decir, a cada uno de estos dígitos les llamamos clases. Sí, entonces nos va a decir, lo que está haciendo con el max es nada más que me seleccione la clase que tiene la mayor probabilidad. ¿Sale? Y lo que me devuelve es el índice, y como los índices corresponden del 0 al 9, entonces directamente el índice va a corresponder a la clase. ¿Sale? Entonces lo que estoy haciendo aquí es nada más ejecutar este código. Y bueno, no sé, antes de que, bueno, ahorita vemos si me van a seguir o no, pero por lo pronto nada más estoy haciendo control enter por si están viendo, y lo que está haciendo es correr esta celda que tengo aquí, que tiene estas 3 líneas de código varias veces, ¿no? O sea, les digo, el sample number selecciona un número en forma aleatoria, del 1 al 1000, al 10,000, perdón, y muestra ese dígito, ¿no? La segunda, y aquí estoy imprimiendo la clase que predice nuestro modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos la imagen aquí, aparece un 3, creo que la mayoría diremos que es un 3 y el modelo correctamente predice que es un 3. De hecho, tiene como 90 y tantos % de efectividad, entonces va a ser difícil que encontremos uno que falle. Pero lo que nos podemos ver es que hay gran variabilidad. Por ejemplo, un 5, sí se ve claro que es un 5. Por ejemplo, es un 9. No sé exactamente cuál es el modelo correcto, o sea, cuál es la clase correcta. Creo que sí sería 9 y la red neuronal está prediciéndolo como un 9. ¿Sí ven aquí este número? ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, llegar a este punto. ¿Sí? Es la intención del taller. Estoy corriendo aquí varios números, ¿no? 6, 4, creo que es un 4, otro 9, así. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, déjenme nada más ahorita. Como les comentaba al principio, la intención del taller es que sea totalmente... Déjenme ver si puedo hacer esto. ¿Dónde está aquí mi switch screen? Exchange. Aquí está. Sale, entonces la intención del... Ups, ¿qué pasó acá? Ya. La intención del taller es poner un poquito de conceptos que nos permitan como tener un punto de entrada más o menos común. Yo entiendo que tal vez algunos ya de ustedes han trabajado con estos temas, pero estoy asumiendo que estamos empezando desde cero. ¿Sale? Entonces, con esa perspectiva vamos a empezar. Voy a tratar de hacer muy breve esta parte como de teoría.
tratar de reducirla a unos 20 minutos y de ahí pasar a la parte de implementar la red neuronal. ¿Alguna pregunta? Ok, sale. Si hay alguna pregunta, no estoy viendo el chat, entonces con toda confianza, como siempre les digo, por favor interrúmpanme, ¿sale? Ok, sí, no, y como tengo, a ver, déjenme ver si puedo verlas, también poner aquí zoom las caritas, porque luego siento, aquí, sí, así está mejor. Sale, entonces vamos a empezar. Muy breve, la historia de IA, de inteligencia artificial, se me hace extremadamente apasionante. Estas son unas diapositivas que tomé prestadas de la clase que doy de inteligencia artificial. Y realmente se me hace apasionante porque tiene de todo, ¿no? O sea, tiene héroes, antihéroes, promesas que fallan, corazones rotos y demás, ¿no? Entonces, el modelo de red neuronal como red neuronal artificial surge desde 1943 y desde principios del siglo pasado se pueden encontrar referencias a tipos de inteligencia relacionados con algo que no es humano, ¿no? Con algo que no es biológico. Entonces, no es un tema nuevo, ¿sale? Eso es lo que quería hacer. Quiero decir, desde el 43 es cuando se presenta el primer modelo de red neuronal artificial. Hay diferentes logros a lo largo de los años. Marvin Minsky es una de las personas más influyentes, o fue una de las personas más influyentes en el área de inteligencia artificial. Ganó el Turing Award en los 70, no recuerdo exactamente el año, el Turing Prize. Él creó la primera computadora capaz de hacer el procesamiento de una red neuronal artificial. Y curiosamente, luego él fue también el que posiblemente mató la investigación de las redes neuronales artificiales, ¿no? Por un libro que publicó. Entonces tenemos ahí a Marvin Minsky, Alan Turing, que seguramente o posiblemente han escuchado, uno de los data scientists más reconocidos o más inspiracionales que desde mi punto de vista ha habido. En un paper muy famoso, en 1950, presenta el concepto de la prueba de Turing. Y si en caso, la prueba de Turing es un concepto que lo que trata de evaluar es qué tan bueno es el nivel de inteligencia de este agente de inteligencia artificial. Y la idea es que si tú interactúas de alguna manera con un agente de inteligencia artificial y tú como humano no te das cuenta de que ese agente de inteligencia artificial no es otro humano, entonces la prueba de Turing se pasa, ¿no? Esta prueba ha ido evolucionando a lo largo de los años porque cuando se propuso originalmente era simplemente hacer una pregunta mediante texto con un teleprompter y la respuesta iba a ser nada más mediante texto también, ¿no? Entonces si nos fuéramos a ese concepto de prueba de Turing, diríamos que hace años se superó. Sin embargo, cada vez que se logra, cada vez que hay un nuevo logro de IA, o sea que se juega, el algoritmo de AlphaGo o los algoritmos de translation de Google, o muchos algoritmos que están basados en estos conceptos, cada que se logra un nuevo milestone, siempre se dice, bueno, pero esa no es la prueba de Turing, ¿no? O sea, como que realmente nada más está aprendiendo a decir, nada más juega Go, ¿no? O sea, no es, siempre se pone la barra más alta una y otra vez, a pesar de los logros que van habiendo. Entonces, muy rápido. Les comentaba en el 56, el problema con inteligencia artificial es que al principio los científicos, matemáticos principalmente, pensaron que iba a ser extremadamente sencillo lograr una computadora que emulara el cerebro. Y en el 56 dijeron John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon y Rochester, organizaron el Dartmouth Workshop. Y este taller es muy famoso, tuvo muchas contribuciones, pero también es un poco infame porque prometieron que en un verano, 2 meses, juntándose por lo menos 10 científicos, los mejores del mundo, iban a poder resolver el problema de inteligencia, ¿no? Lo cual obviamente no pasó y lo cual todavía no ha pasado. Pero es así como desde entonces, ¿no? Y siempre la expectativa fue muy optimista, sin embargo, no se cumplían con todas estas promesas, ¿no? Pero hubieron contribuciones importantes en la época, ¿no? Se desarrolla el lenguaje Lisp, se hacen conceptos como time sharing, garbage collection, todos estos conceptos que actualmente utilizamos. Bueno, Lisp tal vez ya no tanto, pero surgen en estos tiempos, ¿no? Entonces, computacionalmente hay muchas aportaciones, pero la parte de solucionar el problema de inteligencia, no. Ok, y así, aquí me voy a ir un poquito más rápido. Básicamente, en los 80s, lo que surge es que los sistemas de inteligencia artificial estaban basados en
juntar a un grupo de ingenieros con un grupo de expertos en un área en particular y tratar de programar manualmente el problema que se quería resolver, ¿no? Entonces, necesitabas como que almacenar todos los posibles casos. Y el ejemplo, ok, uno de los ejemplos más famosos de este tipo de sistemas es Deep Blue de IBM, que le ganó a Garry Kasparov en el 97 unas partidas de ajedrez, ¿no? No me acuerdo si fue 4-1 o algo así. Pero es el ejemplo más famoso tal vez de sistemas expertos, ¿no? Donde un sistema es programado a pata. No sé si así. Pero, ok, algo que se me pasó a mencionar, en el 69, Marvin Minsky publicó un libro que se llama The Perceptron. Y ese es otro concepto que olvidé mencionar. El Perceptron fue presentado por Rosenblatt en los 58, por ahí, 1958, y es también un modelo de red neuronal artificial, perdón, de neurona artificial, que es el que actualmente utilizamos como el modelo básico de una neurona artificial. Entonces, se presenta este modelo y se piensa que a partir de este modelo, ahora sí se va a llegar reproduciendo estos modelos, se va a poder llegar a solucionar el problema de inteligencia. Sin embargo, pasan años y el poder de cómputo no era suficiente para que estos modelos funcionaran con problemas reales. En 1969, Marvin Minsky, que les decía, publicó un libro que se llama El Perceptron, no me acuerdo si lo puso por acá. Bueno, no. El Perceptron, el cual demuestra que la capacidad computacional de un perceptrón está sumamente limitada. Y por eso les decía que él fue como que luego mató la investigación de redes neuronales, porque la interpretación en la comunidad científica fue que al haberse probado esto, las redes neuronales artificiales no sirven, ¿no? Entonces no vale la pena hacer investigación al respecto. Entonces se publica en este libro de Minsky y Papert es el coautor. Como un dato curioso, digo, no tan relacionado, el doctor Adolfo Guzmán Arenas, que es posiblemente el primer doctor de inteligencia artificial mexicano, fue alumno de Minsky en esa época en el MIT, y parte de su trabajo está en este libro, ¿no? O sea, parte de su tesis doctoral es de este libro relacionado con redes neuronales. Nada más un dato curioso que hay un mexicano ahí que tiene aparición en este tema, en esta etapa. Bueno, les digo, los sistemas expertos. Sin embargo, en los 80s todavía habían grupos pequeños de investigadores que trabajaban con redes neuronales y tratar de entrenarlas y tratar de hacer soluciones con esto, ¿no? Sí, quizá uno de los más famosos es Geoffrey Hinton, que en el 86 publica con otros dos coautores un paper que ha sido quizá de los más seminales, de los más importantes en la historia de, sobre todo redes neuronales, donde publican el algoritmo de backpropagation. Posiblemente no fueron los primeros en utilizarlo, pero su paper fue el que dio a conocer el algoritmo al mundo, ¿no? Por ahí hay referencias antes de que ya había grupos trabajando con estos grupos. ¿Ok? Y a finales de los 80, Yann LeCun, que es otra persona, bueno, Geoffrey Hinton, Yann LeCun y Joshua Bengio en el 2019, 2018 ganaron el Turing Award también por sus contribuciones al desarrollo de redes neuronales. El Turing Prize, de hecho, es el reconocimiento más importante que hay para alguien que se dedica a ciencias computacionales. Entonces, y lo ganaron por el trabajo que llevaban haciendo durante los últimos 40 años, ¿no? Por eso les digo que esta historia tiene de todo, ¿no? Y me estoy yendo muy rápido, pero Geoffrey Hinton en entrevistas dice que en la época, en los 80s, 90s, cuando iba a conferencias de inteligencia artificial, o sea, había un grupo muy pequeñito de gente trabajando en redes neuronales y la mayoría de los científicos elite de esa época los volteaban a ver como poca cosa, ¿no? Como que estaban perdiendo su tiempo. Él actualmente dice que lo que más le sorprendía era que gente tan inteligente pudiera estar tan equivocada, ¿no? Él siempre supo que estaban equivocados, pero continuó trabajando, ¿no? Y tomó como 30 años para que empezara a tomar auge y ahorita resultó en que ganaron el premio, el Turing. Y así, o sea, y por eso digo Neural Networks Strike Back, desde el 2006, principalmente un grupo de Geoffrey Hinton. Hay diferentes desarrollos, pero el que más impulsa esto y que lo pone otra vez en el panorama de la comunidad científica es lo que les comentaba de la competencia de visión computacional, se llama ImageNet, donde en el 2012 se gana con un modelo de redes neuronales convolucionales, ¿no? Que era algo totalmente nuevo para la competencia. En esa época la competencia estaba basada en algoritmos donde se trataba de sacar patrones a mano. ¿Sí? Y estamos hablando de que todos los 90s, 2000 hasta el 2010, la mayoría de la gente trabajaba en este tipo de algoritmos, ¿no?
Lo que se trata es de reconocer líneas, reconocer colores, usualmente haces histogramas, luego los histogramas tratas de clasificarlos y ya sacas con base en los histogramas alguna respuesta, ¿no? Pero en este año se presenta AlexNet y eso pone redes neuronales, particularmente redes neuronales convolucionales para visión computacional en el panorama, y de ahí al momento ha sido todo lo que hemos escuchado, ¿no? La red se llama AlexNet por su autor Alex Krizhevsky, y que curiosamente es alumno de Geoffrey Hinton. Entonces, digo, o sea, este señor Geoffrey Hinton ha estado en casi todo lo que hay de redes neuronales, ¿no? Tiene alguna contribución. Las Boltzmann Machines también son desarrolladas por un alumno de Geoffrey Hinton. Entonces, nada más para resumir, en el 43 surgen las redes neuronales artificiales como concepto, en el 57 surge el perceptrón, que es el modelo básico de red neuronal artificial actualmente utilizado. El libro en el 69 que les comentaba, de Minsky y Papert, donde se deja hacer investigación en redes neuronales porque se piensa que no hay. A esto se le llama el invierno, posiblemente los inviernos de inteligencia artificial, ese es el primer invierno. En los 80 siguen habiendo desarrollos y ahí empiezan a haber desarrollos, pero el gobierno mata los fundings para hacer desarrollo en IA en general, porque se había prometido mucho y no se había logrado casi nada tangible, ¿no? Entonces, ahí hay un segundo invierno. En el 2006, les comentaba, las Restricted Boltzmann Machines son como el primer approach a Deep Learning, a tener redes neuronales grandotas, multicapa. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. 2009 se presenta la competencia que les decía de ImageNet, y en el 2012 AlexNet la gana haciendo un modelo de redes neuronales convolucionales. Nada más para poner en contexto, ImageNet es una competencia que organizaba la Universidad de Stanford, donde es una base de datos de aproximadamente 1 millón de imágenes. Bueno, son como 20 millones de imágenes, todas clasificadas. Es decir, las de perro están identificadas como perro, las de gato como gato, etc. Pero para la competencia se toma 1 millón de imágenes y son 1000 categorías, ¿no? Perros, gatos, barcos, carros y otras 996. Entonces, en esa competencia, la idea era reconocer imágenes, ¿no? O sea, ver una imagen y reconocerla. Y pues, mientras menor sea tu porcentaje de error, pues mejor, ¿no? AlexNet tuvo un porcentaje de error como de 15%. Y el segundo lugar, les comentaba al principio, tuvo un porcentaje de error como del 20 y tantos por ciento, 25, 26%, o sea, 10% de diferencia. El tercer lugar tuvo como 1% de diferencia con el segundo. Y así habían sido todos los años. Entonces, un 10% de diferencia es sumamente importante. Y bueno, ya nada más para poner en contexto, inteligencia artificial es todo lo que mencioné ahorita. En general lo vamos a interpretar, me gusta la definición del libro de Rosalind Novick, que es dar funciones que imitan la habilidad cognitiva de un ser humano a un equipo de cómputo, ¿no? A un agente. Entonces, los sistemas expertos son parte de inteligencia artificial, pero también son los esquemas de deep learning, que a su vez son parte de machine learning, ¿no? Entonces, este es como el diagrama de Venn. Inteligencia artificial está por afuera, machine learning es un subset de inteligencia artificial y deep learning es uno de machine learning, un subset de machine learning. Y lo que vamos a estar viendo ahorita es deep learning, que son redes neuronales. Bueno, esto ya lo mencioné un poquito, sistemas expertos, que es extraer la información, y machine learning. Aquí el cambio de paradigma es que en vez de extraer la información de forma manual, programada, lo que se trata de hacer es que se presenten muchos ejemplos al sistema y el sistema aprenda de alguna manera a abstraer cuáles son las características que hacen que o sea, que nos permiten reconocer, vamos a decir, un problema de clasificación, que nos permiten identificar un objeto como que pertenece a determinada clase. Okay. Básicamente ese es el approach de Machine Learning, que es el de data driven, ¿no? Porque está basado en datos. Y dentro de Machine Learning tenemos diferentes paradigmas y el que vamos a utilizar es el de aprendizaje supervisado, porque hay varios esquemas: supervisado, no supervisado, semisupervisado, autosupervisado y pueden haber tal vez más, ¿no? Pero el esquema que ha funcionado y el esquema que ha tenido muchísimo éxito en todos los ejemplos que utilizamos comúnmente en el celular y en diferentes aplicaciones es donde tenemos un set de datos y tenemos etiquetas para cada uno de los elementos del set de datos.
¿sí? Si tenemos un set de imágenes, cada imagen sabemos a qué clase pertenece. Todas las imágenes de gato sabemos que pertenecen a la clase gato, todas las imágenes de perro sabemos que pertenecen a la clase perro, y de alguna manera se introduce esta información al modelo de red neuronal, y lo que el modelo, bueno, no solo de red neuronal, pero de machine learning en general, lo que aprende es abstraer la información que hace que pertenezcan a determinada clase. ¿Sale? Y les digo, este es el paradigma que más éxito ha tenido. No es el único, ya hay otros problemas que se están resolviendo con aprendizaje no supervisado. De hecho, es muy interesante. Pero los que más éxito han tenido y más valor han generado son basados en este, ¿no? Y lo que vamos a hacer es un modelo de aprendizaje supervisado ahorita. Sí, han servido para speech recognition, para clasificación de imágenes, para image captioning, traductores. Obviamente, la limitante es que tenemos muchísimos datos. Sale. Algo que quería mencionar, dijimos desde 1940, y básicamente el éxito que está teniendo actualmente es la combinación de que hay muchos datos, hay mucho hardware, o sea, el hardware ya es más accesible, o sea, es fácil tener un GPU y que este GPU lo puedas utilizar para hacer tu procesamiento, además de jugar videojuegos. Y para problemas sencillos va a funcionar bien. Y actualmente hay muchísimo software que te facilita muchísimo la implementación, como vamos a ver ahorita con PyTorch. Además, y algo que se me hace muy importante, es que hay mucho interés por parte de la comunidad, no solamente de ciencias computacionales, sino de las comunidades en general. O sea, se ha visto ya, se ha comprobado que se genera mucho valor utilizando estos algoritmos y por lo tanto hay mucho interés. Entonces hay mucha gente trabajando en estos problemas. Bueno, esto quizá no lo voy a pasar. Les decía, se ha generado valor, el reconocimiento de caracteres, algunos logros que han habido, ¿no? En el 89, un modelo de red neuronal, Image Classification, el modelo que les digo de AlexNet, BGGNet. Estos son los nuevos modelos que han habido después de los años. O sea, AlexNet tuvo un error como de 15%, los últimos modelos tuvieron ya errores estamos hablando, menos de 3%. Se estima que el modelo en humano es aproximadamente 5%, entonces ya está por debajo del desempeño de un humano. Y posiblemente han escuchado desarrollos ahorita como AlphaGo hace algunos años, luego AlphaZero, AlphaStar, que es un engine que aprendió a jugar StarCraft, todos estos por DeepMind. Recientemente, el año pasado, salió la versión 2 de AlphaFold, que es un modelo que te permite predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de una secuencia de aminoácidos. No es un problema con el que esté yo relacionado o que conozca el problema, pero por lo que entiendo, hay doctorados que tardan o sea, que tardan, todo el doctorado es nada más calcular esa estructura tridimensional a partir de los aminoácidos, ¿no? Nada más para una secuencia de aminoácidos. Entonces ya este algoritmo lo está haciendo con un 90% de efectividad. También hay una competencia que ganaron el año pasado. Es la versión 2 de este algoritmo, entonces esto puede ser muy, muy disruptivo. Dota 2, otro videojuego por otra compañía, OpenAI. En fin, speech recognition, y hay muchas aplicaciones, ¿no? Una de las más interesantes, vehículos autónomos. Ok, pero nada más muy, muy rápido, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué estas redes neuronales creemos que funcionan? Y digo creemos porque todavía no es claro exactamente cómo aprenden a abstraer la información. Sin embargo, haciendo análisis, se ha visto que la estructura en la que está formada la arquitectura de la red neuronal reacciona a diferentes, vamos a decir, patrones o diferentes, patrones, vamos a decir. Y esto tiene mucha relación con un experimento que se hizo en los 50 por David Hubel y Thorsten Wiesel, donde aquí el título está mal, debería ser IE. Bueno, perdón. Thorsten Wiesel, y lo que hicieron ellos fue directamente poner electrodos en la corteza cerebral de un gato y le pusieron al gato diferentes líneas como las que vemos aquí, ¿no? Líneas en diferentes orientaciones y diferentes patrones de movimiento de las líneas, hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, hacia derecha. Y lo que observaron es que diferentes capas de la corteza visual reaccionaban a este tipo de patrones.
Entonces, después ellos siguieron trabajando mucho, luego tuvieron una contribución muy importante en los 80s de neuroplasticidad y esto terminaron, bueno, ganaron un premio Nobel en el 81. Pero esta contribución, bueno, nos permitió saber que la corteza visual podemos visualizar la actividad del cerebro y es diferente para diferentes tipos de objetos, diferentes patrones. Analizando redes neuronales, particularmente redes neuronales convolucionales, se ha analizado la forma en la que reaccionan las diferentes capas de las redes neuronales de forma jerárquica. Y en este par de papers, estas imágenes son de estos dos artículos, se ha visto que, por ejemplo, si analizamos la capa 1, las imágenes que activan las neuronas tienen este tipo de forma, son simplemente líneas en diferentes orientaciones y colores, ¿no? Si nos vamos a la capa 2, vemos que es más compleja la forma de los patrones. Si seguimos avanzando, capa 3, lo mismo. Hay cada vez más complejidad, ¿no? Capa 4, capa 5. Y esto tiene mucha relación con el trabajo de Hubel and Wiesel, donde ellos también mostraron lo mismo, ¿no? O sea, mostraron que había este tipo de abstracción jerárquica. Entonces, esto fue un resultado muy interesante porque muestra que de alguna manera tal vez haya cierta relación, ¿no? Entre realmente las redes neuronales biológicas con las redes neuronales artificiales. Entonces, eso es Deep Learning, ¿no? Empezamos con datos crudos y a través de un proceso de abstracción jerárquico en una arquitectura de una red neuronal, las neuronas van aprendiendo a reconocer ciertos patrones, ¿sí? Y, por ejemplo, vemos que en estas ya, en las capas más avanzadas, ya hay neuronas que ya reaccionan no sé, por ejemplo, este grupo reacciona como a perritos, como a perros, algunos que reaccionan como no sé, a círculos, por aquí se ven más claro todavía, ¿no? Hay como una cara, aquí también hay como perros, o sea, ya abstraen un objeto mucho más completo. Okay. Esto vamos a saltárnoslo para seguir. ¿Por qué no puedo seguir? Ok. Nada más, no puedo dejar de mencionar, ¿no? que de alguna manera las neuronas artificiales realmente sí están inspiradas en neuronas biológicas. Esta es más o menos una representación de una neurona. Déjenme poner mi pointer. Sí, aquí está. Sí, ok. Entonces, esta es una representación de una neurona biológica aproximada. Y la forma, las partes que más reconocemos son el cuerpo, un axón, que es como una terminal de salida, donde se envía un potencial de acción, y las dendritas, que son las entradas. Entonces, si aquí a esta dendrita llega un potencial de acción, llega una actividad eléctrica, y el agregado de la actividad eléctrica que se reciben en todas estas entradas pasa un threshold de polarización, lo que va a pasar es que se va a propagar ese potencial de acción, ¿vale? Y ese potencial de acción luego se conecta con otras neuronas y así se va transmitiendo la información. Basado en esto, y esa es quizá la inspiración que hay en las neuronas artificiales, porque hasta ahí termina, no está de ninguna manera las neuronas artificiales, y esto es sumamente importante, emulan el procesamiento de una neurona biológica. Sale nada más como que están inspiradas en ellas y se hace una simplificación extremadamente grande, ¿no? O sea, se simplifica muchísimo el procesamiento y ya, ¿no? Entonces, si alguna vez leen en artículos, en revistas o algo así como propaganda donde dicen que funcionan como el cerebro, no es cierto, ¿no? Y si hablan con alguien de neurociencias, es como muy mal visto, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, las neuronas biológicas son mucho más complejas. Pero de ahí sale la inspiración. Y así llegamos entonces al concepto de una neurona artificial. Y ahorita voy a explicar un poquito más de esto, ¿no? Pero la neurona artificial lo que vamos a tener es entonces, tenemos un cuerpo, es tenemos entradas a la neurona artificial. Cada una de las neuronas de las entradas tiene asociado un peso, que le vamos a llamar peso sináptico, usualmente es la letra W por weight, aunque también a veces puede ser que se escuche teta, que se dice teta. Este es como que más del approach en machine learning. En deep learning se utiliza más la letra W, weight. Entonces, cada entrada tiene un peso asociado. Y lo que esto trata de representar es que este peso, de alguna manera, simula
la forma en la que las entradas a una neurona biológica se atenúan o se inhiben o se excitan para propagarse, ¿no? Entonces, tienes pesos sinápticos asociados a cada entrada, y estas son tus entradas, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de una imagen, podríamos pensar que las entradas son los píxeles. Entonces, aquí puedo suponer que es una imagen de 4 píxeles, ¿vale? Y aquí tenemos una salida. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de las operaciones que pasan. Pero este modelo muy, muy simple es la abstracción teórica de una neurona artificial inspirada por una neurona biológica, donde lo único que se hace es la multiplicación de cada entrada por su peso y luego se suma. O sea, es un producto punto. ¿Sí? A esto se le suma también un término como un offset, que se le llama bias. Ahorita hablamos un poquito más de esto. Pero ese es el modelo de una neurona artificial. Y ahora, la cuestión es que podemos combinar estos modelos, combinar estas neuronas y hacer estructuras más complejas. Vamos a platicar un poquito más a detalle de esto ahorita. Sí, entonces podemos, cada una de estas unidades sería uno de estos modelos, de estas neuronas, y al combinarlas podemos tener como capas que tienen más neuronas en lo ancho y también combinarlas en la profundidad y hacer redes neuronales profundas. Y eso es Deep Learning, ¿no? O sea, redes neuronales que basadas en esta estructura básica. Esa estructura básica es el perceptrón que les comentaba de Rosenblatt. Esa neurona artificial simple de una sola unidad es el perceptrón. Entonces, combinando perceptrones podemos hacer neuronas que tengan varias unidades en una sola capa, y combinando capas podemos hacer redes neuronales multicapa, y así hacemos Deep Learning. ¿Sale? Entonces, un ejemplo muy sencillo, digo, si tenemos esta imagen de una entrada, una red neuronal un poquito más grande, tendríamos, por ejemplo, 3 salidas, donde reconoce beagle, caballo y plane y avión. Y entonces, idealmente lo que querríamos es que en la última capa, en esta última capa, la neurona que tenga la actividad más alta, la neurona que saque, si estamos hablando de probabilidades, si las interpretamos como probabilidades, lo que queremos es que sea la neurona con la mayor probabilidad, que esa neurona sea la que representa a la clase de la imagen de entrada. ¿Sale? Y ese es el proceso de Deep Learning. Ahorita vamos a explicar un poquito más a detalle, pero creo que... Sí, a ver, ¿no? Entonces, de manera muy simple, pues tenemos lo que les decía, se hace la multiplicación de los pesos con las entradas, se suman, es un producto punto. Algo que es muy importante es que si a esta salida es una operación lineal, si a esta salida le conectamos otra serie de operaciones así, las concatenamos, dos neuronas así, lo que vamos a tener es una concatenación de operaciones lineales, y la salida de varias operaciones lineales concatenadas va a ser otra operación lineal. Entonces se pierde el poder de abstracción de una red neuronal. Por lo tanto, cada neurona, además de hacer este proceso de producto punto, también va a tener a la salida, el número que salga, vamos a decir que el producto punto de hecho nos va a dar un escalar. Entonces, a ese escalar que tenemos, ese número, digamos que es un 5, se le va a poner como la entrada de una función que va a crear una no linealidad a esa salida. Y estas no linealidades lo que hacen es que las redes neuronales puedan abstraer cosas más complejas. ¿Okay? Les digo, ahorita lo vamos a platicar un poquito más a detalle. Pero bueno, entonces, déjenme regresarme aquí al modelo, a este modelo. Lo que tendríamos aquí... es un poquito lento. Ahí. Sale. Entonces, en este modelo lo que tenemos es que cada una de estas neuronas, además de hacer su producto punto de cada una de estas entradas con sus pesos, noten que cada neurona tiene asociada un peso sináptico para cada entrada. Además de eso, también aplica una no linealidad al valor que se le da, al valor que se obtiene de ese producto punto. Y cada una de esas neuronas hace lo mismo. Y así, las salidas de cada una de estas neuronas se vuelven las entradas de la siguiente capa. Y lo mismo pasa con la capa de salida, donde aquí la función de no linealidad va a ser probablemente un poco diferente para que estos valores se interpreten, por ejemplo, como probabilidades. ¿Sí? Pero finalmente a esto también se le aplica algún tipo de función de no linealidad. A estas funciones se les conoce como funciones de activación. Eso se me había pasado a mencionar. Ahora, después de que pasamos por todo el modelo, lo que se necesita es tener una forma en la que midamos qué tan adecuados son los valores de nuestros pesos sinápticos. Porque el único parámetro sobre el que tenemos control son los pesos sinápticos, los Ws y las vallas que les comentaba. Entonces, esos pesos sinápticos tienen que medirse de alguna manera, ¿sí?
Y para eso es lo que hacemos es que a la salida de la red neuronal generamos una función de costo que mide qué tan bien funcionan esos pesos sinápticos. Y al medir esta función de costo, esta función de costo se obtiene como un resultado de vamos a decirle y-hat, esta salida con circunflex es la predicción de la red neuronal y esta salida y es el dato correcto. Por ejemplo, si es un clasificador, la red neuronal aquí sería, la salida es la probabilidad más alta, ¿no? Y tal vez la probabilidad de que pertenezca a una clase, por ejemplo, que pertenezca a un perro. Digamos que es una imagen de un perro y la red neuronal nos dice que la probabilidad de que sea un perro es 0.2, pero nos está dando 0.5 para que sea un gato, ¿no? Entonces, ese 0.2 lo comparamos con la clase correcta. Y dependiendo de la diferencia, dependiendo de qué tan distintos son, se calcula esta función de costo. Y entonces la función de costo es una métrica de qué tan buenos son los valores actuales de nuestro modelo de red neuronal. Y hay diferentes funciones. La que más se utiliza es esta, cross entropy, y es la que vamos a estar utilizando. Ok, ahorita voy a entrar un poquito más a detalle en esto. Y así, entonces lo que vamos a hacer, el proceso es, se calcula esa función de costo al pasar la imagen o el dato que sea que se está analizando a través de la red neuronal. Se calcula la función de costo y lo que se hace es hacer un proceso iterativo para optimizar los valores de W de los parámetros y así ir minimizando el valor de la función de costo. Lo que queremos es que ese costo sea lo más pequeño posible, porque mientras menor sea, quiere decir que más se parece la predicción de nuestro modelo de red neuronal al valor verdadero ¿sale? Y entonces se hace este proceso iterativo donde lo que se hace es, si nos imaginamos que tenemos un espacio de 2 dimensiones y nos imaginamos el campo de la función de costo como este, o sea, donde es como una especie de superficie, ¿sí? Lo que queremos es llegar a este mínimo. Entonces puede ser, dependiendo de cómo hayamos inicializado nuestros valores de nuestros parámetros, siempre se inicializan de forma aleatoria. Entonces puede ser que empecemos en este punto, que los valores actuales nos den este punto de la función de costo. Y lo que vamos a tratar de hacer es ir ajustando los valores de los parámetros para que la función de costo se vaya al mínimo, ¿vale? Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo para entrenar la red neuronal. Ese proceso que se conoce como descenso de gradientes o gradient descent es el proceso con el que se entrena la red neuronal. Y para esto, si pensamos en qué función, qué operación nos permite ver qué tanto cambia la salida de una función con respecto a sus entradas, si pensamos en esto, podemos pensar razón de cambio o más específicamente gradiente, porque estamos hablando de que pueden haber muchas entradas. Y estamos hablando entonces de que calculando el gradiente de la función de costo con respecto a los parámetros, podemos ver cuál es esa razón de cambio, ¿no? de la función con respecto a los parámetros, y lo que queremos es entonces movernos en la dirección de la mayor razón de cambio, pero en sentido contrario, porque en vez de maximizar la función, queremos minimizarla, ¿sale? Entonces llegamos a esta función, donde esta expresión delta W significa el gradiente aquí delta W, delta W es el gradiente de la función de costo con respecto a los parámetros W. Entonces, lo que vamos a hacer es que a los valores actuales del W le restamos, o sea, nos movemos en el sentido opuesto a la mayor razón de cambio para ir minimizando la función. Y este parámetro de aquí es un parámetro que se llama learning rate, que es un parámetro que se tiene que definir dependiendo del algoritmo que estemos utilizando. No se aprende si no lo definimos, aunque hay métodos para optimizarlo también. Y esta fórmula es la base del proceso de optimización de aprendizaje de una red neuronal. A los valores actuales de W les vamos a restar el producto de este factor alfa por la derivada de la pérdida con respecto a el gradiente de la pérdida con respecto a los parámetros. Sale, no quiero. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Porque ya hablé creo que media hora y mi intención eran 20 minutos. Sale. Yo creo que en interés del tiempo me voy a pasar más rápido. Creo que van a haber cosas que vamos a poder ir resolviendo conforme vayamos implementando la red neuronal. Nada más para terminar, lo que vimos ahorita es como el concepto de multilayer perceptron, porque son muchos perceptrones asociados.
También puede ser que escuchen el concepto de Vanilla Neural Network porque es muy simple, entonces también o Fully Connected o Dense Layer, todos se refieren a estos, ¿no? Redes neuronales convolucionales, redes neuronales recurrentes, que son los más quizá comunes, y combinaciones de estos también. Bueno, diferentes milestones que han habido. Ya algunos de estos los he comentado. Déjenme ver si hay algo. Ok. Creo que ya. Déjenme cerrar esto. Sale. ¿Pueden ver de nuevo mi pantalla del gato y de los números? Sí. Sí, perfecto. Ok, entonces la intención de aquí era nada más mostrarles quizá lo que ya mencioné brevemente, ¿no? O sea, tenemos este modelo muy sencillo de perceptrón, y lo que va a aparecer aquí, lo que va a pasar en esta unidad de neurona, es que es un producto punto. O sea, si vemos, podríamos representar esto como el producto de un vector que contiene todas las Ws, todos los pesos, o sea, un W, un vector, multiplicado por el vector, vamos a decir, si asumimos que los vectores son columna, o sea, formalmente un vector se define como vector columna, entonces sería la transpuesta de ese vector que contiene todos los Ws multiplicado por X. Y eso nos da la salida Y de este neurona. Les comentaba que también hay que sumarle, se le suma este bias, ¿sale? Entonces, el bias lo que hace es una función de offset que permite que la neurona se active solamente si se pasa cierto nivel deseado, ¿no? Es un parámetro que también se entrena. Entonces, aquí le podemos sumar, este es un vector también, le sumamos un bias, que en este caso el bias para una neurona es un escalar, no es un bias solamente para esa neurona. Y lo que les comentaba, y que es muy importante, es que si... Ups, ¿qué pasó acá? Que si solamente tomamos esta salida, esta es una salida lineal, pero nosotros necesitamos tener una salida que sea no lineal para poder representar o aproximar funciones que no sean lineales. ¿Sale? Entonces, lo que necesitamos es aquí introducir, a la salida de esto pasaría por otra operación que sería una función G, vamos a decirle, que es que introduce la no linealidad. Usualmente asumimos que en los diagramas cada neurona de aquí está dividida en la parte de la sumatoria y luego seguida de la función G, ¿no? Entonces ya cada salida de cada neurona ya incluye la no linealidad, ¿vale? Y entonces aquí, si agrupamos diferentes unidades como esta, cada una de estas unidades tendría su serie de pesos sinápticos, y así tendríamos, por ejemplo, 3 clases, ¿no? Podríamos aprender a reconocer 3 clases, perro, gato y caballo, ¿no? Por decir algo. ¿Vale? Entonces, idealmente, si tuviéramos una red neuronal como esta, que aprendiera a reconocer perros, gatos y caballos, tendríamos que una neurona corresponde, y es la salida que corresponde a los perros, una para los gatos y otra para los caballos. Si observamos una imagen a la entrada que corresponde a la imagen de un gato, querríamos que la activación mayor esté en la neurona que corresponde al gato. Y así. Dependiendo de cuál es la salida que nos está dando la neurona que corresponde a la clase correcta, con base en esa salida y la clase correcta, ahí se calcula la función de costo o la función de pérdida. Para una imagen en particular se llama función de pérdida, y si tomamos en cuenta el compendio de todas las imágenes, de todos los datos, se llama función de costo, ¿sale? Y esa función de costo la usamos entonces para evaluar el gradiente y poder analizar qué tan buenos son todos los parámetros para los datos que estamos tratando de aprender. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ok. Sale. Aquí es lo mismo, les comentaba, podemos agrupar neuronas más grandes. Y bueno, las funciones de activación que les comentaba, que van a la salida de la neurona. Activación. La más común es esta función. Esta es la función sigmoid. Bueno, y déjenme volverlo a decir, no es la más común. Era la más común como hasta el 2012. Era la que siempre se utilizaba porque está limitada entre 0 y 1. Entonces te da la interpretación de que cada neurona tiene un cierto, o sea, lo puedes ver como una probabilidad, ¿no? O sea, de qué tan activa, o sea, la probabilidad de activación de esa neurona. Entonces, al menos conceptualmente, hace bastante sentido. Sin embargo, con modelos de redes neuronales grandes, se ha demostrado que esta función tiene características que no son óptimas para entrenar una red neuronal, ¿sí? Principalmente el problema es que en el proceso de entrenamiento de una red neuronal, primero hacemos este proceso hacia acá, que se llama forward,
como forward propagation, de hecho así se conoce, porque estamos haciendo el proceso hacia adelante, ¿no? Estamos mandando los datos, haciendo que fluyan y teniendo una salida aquí que se convierte, que eventualmente se reduce en un solo número, que es la función de costo, ¿no? O la de pérdida. Y ese número lo vamos a calcular el gradiente de esa variable, de esa salida, con respecto a todos los pesos que hay aquí. O sea, cada conexión tiene un peso asociado. Entonces, es un vectorzote, ¿no? Y ese gradiente, primero lo que vamos a hacer es calcular el gradiente de esa salida con respecto a la salida de esta neurona, y luego esa neurona con respecto a la salida de con respecto a cada una de las entradas de esa neurona. Y ese gradiente luego lo retropropagamos para cada neurona. O sea, y aquí lo que se está haciendo no es otra cosa que una serie de operaciones de la regla de la cadena. O sea, si tenemos una neurona aquí así, donde vamos a decir que la salida es Y y aquí la entrada es X, o sea, tendríamos que podemos calcular aquí directamente la derivada de la salida con respecto a la entrada X, ¿no? Pero también esta neurona está recibiendo el gradiente que llega desde arriba, ¿no? Que ese gradiente que llega de otra neurona, por ejemplo, si estamos hablando de esta neurona, pues también está recibiendo el gradiente que viene de acá. Y ese gradiente estaría dado por la derivada de, vamos a decir que ya es la pérdida, que es la pérdida, la loss function, con respecto a esta salida, a esta salida de acá. Entonces, lo que queremos calcular es, si en vez de ponerle aquí X, ups, no sé por qué no funciona el borrador. Si en vez de ponerle X le pongo W nada más para estar en los términos de la nomenclatura que usamos, si este se llama W y aquí es W, lo que queremos encontrar finalmente es la derivada de la pérdida con respecto a W. Y aquí lo que tendríamos es que sería el producto de estas dos, ¿no? O sea, la derivada de L con respecto a Y por la derivada de la salida con respecto a W. Y esto nos daría la derivada de la pérdida con respecto a W. Y ese es el proceso de backpropagation, que nos permite ir calculando esos gradientes. Y para actualizarlos, lo que habíamos visto era que las Ws, y aquí se va a actualizar el vector de Ws, se va a calcular como el valor actual de la W menos este learning rate por la derivada de la pérdida con respecto a W. Para ir bajando, si empezamos, por ejemplo, si nos imaginamos la función de pérdida como esta, la cost function, como esta forma, digo, no son así, o sea, usualmente son, de hecho por aquí tengo una imagen de cómo se piensa que matemáticamente es una función de pérdida. Este es un paper que analiza eso precisamente. ¿Sí ven aquí mi imagen de un paper? ¿Sí? Ok. Este es un paper relativamente reciente, como del 2019, 2018, y se estima que es una aproximación de cómo es la superficie de una pérdida, ¿no? de una función de pérdida con respecto a los parámetros, ¿no? O sea, tiene muchísimos mínimos locales, ¿no? O sea, es súper compleja. Okay. Más simplificada, si la visualizamos como esta forma, entonces la intención es que en cada evaluación, este punto sería la evaluación de la función de costo con respecto, vamos a decir, a dos parámetros W y B, vamos a decir, perdón, W y B, digamos. Entonces, dependiendo de estos parámetros W y B, obtenemos una función de costo. Al ir avanzando en la forma del negativo del gradiente, iríamos yendo en ese sentido, ¿no? Vamos a decir que vamos a ir avanzando y la intención es llegar eventualmente al mínimo, ¿sale? Si lo viéramos desde arriba sería lo mismo. Estamos por acá y en cada iteración, al calcular el gradiente y restarlo del valor actual de W, pues la intención es ir aproximándonos al mínimo de la función. Y ese es el proceso. Ese es el proceso con el que se entrena la red neuronal, y aunque en la actualidad ya se sabe que ese proceso no es el óptimo, hay variantes de este proceso que lo hacen más rápido, pero el fundamento es este. Y creo que ya podemos, bueno, las funciones de activación que les comentaba, esta es la función de sigmoid. La limitación, y por lo que tuve la desviación de volverme aquí, es que cuando es una red neuronal muy profunda, los valores que están por acá, o sea, que son relativamente grandes, tienden a saturarse en 1 o en 0. Y entonces, al hacer la retropropagación del gradiente, ese gradiente tiende a no ser un número activo, ¿no? Si estuviéramos siempre en esta zona, sería bueno, pero como pueden saturarse en 1 o en 0, se interrumpe en algún momento el proceso de aprender. Y la función que actualmente se utiliza más es esta función, que es la función ReLU, Rectified Linear Unit. Y lo que hace es calcular el máximo, es decir, todos los valores que llegan de esta operación lineal, todos los valores que sean negativos los corta en 0 y los demás los deja pasar tal cual. Eso es lo que hace, es el máximo entre 0 y vamos a decir WX más B, ¿no? O sea, el máximo entre esos dos
es la función relu. Y esta es la que más se utiliza en la actualidad. Hay otras variantes, hay una que se llama leaky relu, que tiene una pequeña pendiente acá, o sea que no solamente los corta en cero, sino les deja un valor pequeñito, pero la más común es esta. ¿Sí? Es como que para entrar, para empezar, es la más común. Y ya nada más para terminar, la función de costo que más se utiliza para problemas de clasificación, como este que vamos a hacer, que es identificar dígitos, es esta función, que es la de cross entropy, y está dada por el negativo del logaritmo natural de la predicción. Esta es la fórmula de cross entropy. Y bueno, se hace para esto se calcularía para un ejemplo, pero se hace la sumatoria para todos los ejemplos. Entonces, la intención aquí es que realmente como la forma en la que pasamos la información de la clase a la que pertenecen, de la clase correcta, es usualmente en forma de one-hot vectors, y los one-hot vectors son ceros para todos los valores y 1 para la clase correcta. Por ejemplo, aquí si fueran nada más que son 3, 5 clases. Si este valor indicara la clase correcta, vamos a decir que es perro, gato, caballo, pájaro y rana. Entonces, este de acá, esta de acá que era la de pájaro, es la clase correcta. Entonces, para todas las demás clases estamos que son 0. Entonces solamente se mantiene en 1 para la clase correcta. Por esto usualmente se reduce como menos el logaritmo natural de la predicción. Y si graficamos la función de menos el logaritmo natural de una variable, vemos que cuando la predicción de la clase correcta se aproxima a 1, ¿sí? Estamos en una pérdida muy baja, lo cual es correcto, porque quisiéramos que la clase correcta prediga un valor lo más cercano a 1, y cuando la predicción de la clase correcta es pequeño, pues la pérdida es más alta. Entonces, esa es la lógica de por qué esta función es la que se utiliza para esto. Ok. Creo que ya. Sí, ahora sí. ¿Alguna pregunta? Sale. Entonces, vamos a proceder con los ejercicios. Voy a utilizar, creo que voy a utilizar el ejercicio ya de la solución para irlo viendo, y lo que... Porque nos queda una hora y tal vez nos tomemos la hora completa explicándolo, entonces nada más voy a ir siguiéndolo. Y conforme lo vaya yo siguiendo, voy a ir explicando qué es lo que hace cada cosa, ¿no? Les comentaba, estoy utilizando un framework que se llama PyTorch. PyTorch es un framework desarrollado por Facebook o por personas que trabajan en Facebook. Sumit Shintala se llama el autor. Y es un framework relativamente nuevo. Bueno, relativamente. Pero al menos comparado con TensorFlow, o antes de TensorFlow, que es la versión de Google, había una versión de la Universidad de Toronto, o Montreal, que era Theano, que era el que más se utilizaba. Y TensorFlow tal vez heredó muchas cosas de Theano. Theano ya no existe, bueno, sí existe, pero le dejaron de dar soporte. Y estos dos frameworks, tanto TensorFlow como Theano, lo que tienen es que hacen como empezaron, es que hacen gráficas estáticas, donde cada cálculo se hace con una gráfica estática y donde para hacer una operación en la gráfica computacional tienes primero que crear toda la gráfica y luego correrla. Entonces es un tanto tedioso, porque cualquier cambio que hagas en la gráfica, en tu modelo de red neuronal, tienes que volver a como instanciar tu gráfica y luego crear una sesión y correr tu gráfica. Entonces, no es tan práctico. Y PyTorch surge con el concepto de hacer una gráfica dinámica donde es totalmente, y la palabra que usan es Pythonic, ¿no? O sea, funciona con Python. Entonces, la expectativa es que cada instrucción se ejecute en el momento que nosotros la ejecutaríamos igual que cualquier código de Python. Se volvió muy popular con comunidades científicas porque a pesar de que las gráficas estáticas, al menos en teoría, son más eficientes en cuanto al costo computacional, a la implementación, desde el punto de vista práctico es mucho más fácil de experimentar con este tipo de librería. En la actualidad ya no es el caso. TensorFlow versión 2.0 en adelante ya usa gráficas dinámicas. Entonces ya es muy parecido. Pero bueno, yo voy a utilizar aquí PyTorch. Y voy a utilizar una Jupyter Notebook. En los archivos que les compartí, les digo, están las dos Jupyter Notebooks, una solucionada, que es la que vamos a hacer ahorita, y otra que no tiene soluciones. Y la intención es, bueno, que si ahorita por algún motivo no pueden irla siguiendo junto conmigo,
después puedan instalarlas, ¿no? Y correrlas. También les mandé todo en un formato de un archivo PY. Tal vez tengan que mover algunas cositas porque lo saqué, lo exporté directamente de la Jupyter Notebook. Entonces, tal vez directamente no corra, pero si prefieren utilizar directamente el archivo PY, puede ser un buen punto de partida. Entonces, ya hablamos de MNIST, esta base de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer en las Jupyter Notebooks, nada más como contexto, funcionan en celdas y lo que te permite es que cada pieza de código la puedes ejecutar en su celda. Voy a matar el kernel y lo voy a reiniciar. Ups, ¿qué está pasando acá? Está un poco... Sale para empezar desde cero. Entonces, lo primero, como en cualquier proyecto de Python, vamos a importar las librerías que vamos a utilizar. Voy a mencionarlas brevemente, ¿no? No sé si tengan familiaridad con NumPy. NumPy es una librería numérica para operaciones de matrices, Matplotlib para graficar, y el Matplotlib inline es nada más un comando mágico de Python, de IPython, de la libreta, para que las gráficas aparezcan directamente sobre la libreta. Y aquí ya es donde importamos las cosas de PyTorch. O sea, vamos a importar todo Torch, aunque tal vez no sea lo más eficiente, pero para fines de experimentación es lo más útil, ¿no? No estar batallando luego con librerías que no quedaron importadas. El módulo de redes... Sí, por favor. Algo rápido. ¿Cree que podría nada más hacer la letra un poco más grande? Porque Por supuesto. es medio pequeña. Gracias. De hecho, sí, me queda claro esto. ¿Ahí? Ándale, perfecto. Gracias. No hay de qué. Gracias por cualquier cosa, les digo, interrúmpanme. No veo mucho el chat, entonces, que no les dé pena, es lo que voy. Les decía, ¿Dónde corre eso? Esto está corriendo en un browser. Está corriendo directamente en un browser. Pueden abrirlas, no sé si han utilizado Colab, tal vez si lo han utilizado. Si no saben qué es, no se preocupen, ¿no? Pero bueno, nada más como comentario, la libreta de Jupyter es, surge como un concepto de IPython. IPython ya casi no está soportado, pero te permitía, de hecho se llamaban, por eso la extensión es IPy, de IPython Notebook. Pero es una manera muy, muy fácil de evaluar de forma interactiva bloque por bloque de código. Y les comentaba, en los papers no es raro ya encontrar libretas que acompañan a un paper, ¿no? Porque es muy fácil seguir el proceso. En lo personal, yo prefiero trabajarlas local. O sea, no sé si han escuchado de Anaconda o si en alguna de sus materias llevaron algo, bueno, pero Anaconda, si no, Anaconda Distribution es un framework, bueno, una distribución de librerías de Python, y si la instalan, es un poco pesada, pero si la instalan se van a ahorrar muchos problemas en el futuro de tener que instalar librería por librería con PyPy o con pip o algo así, ¿no? Ya Anaconda te lo instala todo. Y la ventaja es que te permite crear entornos virtuales que puedes separar. Si quieren, luego podemos platicar un poquito de esto. De hecho, también les comento, como parte del taller estuve grabando algunos tutoriales, porque donde entro más a detalle de todo lo que hablé ahorita, ¿no? Porque, entonces, uno de los videos que grabé, de hecho, fue instalar Anaconda, toda la distribución de Anaconda, nada más que no lo he publicado. Pero ahorita al final les comparto las ligas de todos estos videos. ¿Sale? Nada más recuérdenme, por favor. Y mi intención es seguir publicando. Digo, ya me gustó estar grabando videos, entonces voy a seguir publicando, pero ya quiero publicar más como conceptos de redes neuronales, más aplicaciones. Pero bueno, entonces volviendo aquí, esta está abierta en un browser, pero tienes que tener instalado Jupyter Notebooks, ¿no? La forma más fácil, les digo, instalen Anaconda y les instala muchísimas librerías de Python. Y les permite luego instalarle, por ejemplo, la de Torch, ¿no? De hecho, déjenme compartir por aquí la página de PyTorch. PyTorch. Okay. Y bueno, de hecho por aquí ponen el comando para instalarlo, ¿no? No me acuerdo. Lo padre de PyTorch es que es muy... Sí, de hecho, estoy viendo el chat y sí, de hecho las Jupyter Notebooks se pueden abrir en Visual Studio Code. Si utilizan Visual Studio Code, se pueden abrir. Ya las últimas versiones creo que ya ni siquiera tienes que instalarle nada. Ya las abren.
Hay cosas que no funcionan igual, bueno, es lo que yo he visto, pero funcionan. Y también, pusieron por ahí Colab. Colab también Colab les va a dejar, Colab es la versión de Google donde te dejan tener acceso a alguno de sus recursos para probar con modelos relativamente sencillos. Colab es muy buena opción para no tener que hacer nada, ¿no? Lo abren directamente en Colab y ya. Sale. Entonces, continúo. De Torch, de PyTorch, voy a importar esta functional, que es como muchas funciones. Son muchas funciones y lo importamos como F porque la vamos a utilizar mucho. Y otras cosas. Ok, esto es interesante. Esta serie de librerías lo que te permiten son manipular tus datos. Y una de las cosas que no mencioné, pero que es importante pensar, es que, por ejemplo, cuando mencionábamos que aquí pasábamos y analizábamos una imagen hasta sacar la pérdida que generaba esa imagen, realmente si tenemos que entrenar con 100,000 imágenes, o sea, tendríamos que hacer 100,000 procesos como este, ¿no? Para cada imagen, lo cual no es viable. Entonces, aprovechando que podemos agrupar los datos, las imágenes en matrices, o sea, podemos mandar toda la matriz que tiene una matriz tridimensional donde en la tercera dimensión de la matriz, vamos a decirlo así, es una imagen diferente y hacer todas estas operaciones de forma paralela. Y para eso los GPUs son muy, 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 muy buenos, ¿no? Por eso los GPUs son el hardware ideal, ¿no? Para hacer ese tipo de cómputo, que es un cómputo muy sencillito, pero que se repite muchísimo. Entonces, derivado de esto, pues lo ideal sería que si tenemos 100,000 imágenes, mandemos las 100,000 imágenes a la vez, hagamos un paso, luego tomemos la pérdida, el promedio de la pérdida para cada imagen, ese es el costo, y ese sea el que retropropaguemos, porque finalmente lo que queremos es que nuestro modelo funcione bien para todas las imágenes, no solo para una. Entonces sería mucho más eficiente ajustar con esta pérdida, que es el promedio de con esta función de costo, que es el promedio de todas las pérdidas. Ahora, 100,000 imágenes pueden ocupar muchísima memoria. Y de hecho, usualmente no van a ser... Nuestra memoria no va a ser suficiente para cargar 100,000 imágenes de forma simultánea. Entonces, lo que se hace es un proceso intermedio, que es crear batches o lotes. Y ahí es el proceso de mini batch, se le conoce como mini batch, donde se agrupa un número determinado de imágenes, vamos a decir, usualmente es una potencia de 2, porque esto te permite manejar más eficientemente la memoria. Entonces estamos hablando que pueden ser, dependiendo del tamaño de la imagen y la memoria, 16, 32, 64. Usualmente entre 64 y 128 es el número común. Ok, entonces, con ese punto de vista de que trabajamos con mini batches, lo que PyTorch trae en estas librerías es que te permite... Una es que tiene una clase dataset que te permite convertir cualquier set de datos a un dataset de PyTorch y ya poder utilizarlos, o importar datos que ya tienen precargados en PyTorch. Y también te permite crear estos mini batches con un data loader, de forma que no tienes que hacer casi nada. Te genera un objeto iterable de Python y ya nada más haces un for como cualquier iterable y ya lo vas llamando, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo lo utilizamos. Y esto de acá, les digo, esto es nada más, no le hagan caso, es nada más porque es el theme de mi Jupyter Notebook, ¿no? Para cambiarle el color y que no se vea blanco, sino que se vea en este esquema de colores. Es nada más para eso. Entonces, lo importo, ya importé todas estas librerías. Aquí voy a importar el set de datos de MNIST directamente de PyTorch. Les digo, aquí ya PyTorch tiene muchas librerías que te permiten probar tus modelos. Y para esto estamos haciendo uso de estas clases, la clase dataset y la clase dataloader. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear un dataset. Este es un dataset. Aquí sí, en los parámetros que tiene, el download true te va a permitir que si no lo tienes local, lo descargue en el momento, ¿no? Y te lo guarde en una carpeta local. Aquí ya no va a hacer esto porque ya lo tengo guardado en esta ruta, ¿no? Entonces ya le paso la ruta y si no está, lo va a descargar a esa ruta y si ya está, nada más lo va a tomar de esa ruta, ¿no? Esta es una carpeta local en mi computadora. Y una vez que tienes el objeto tipo dataset, el siguiente paso es crear un objeto tipo dataloader que te va a crear los mini batches. ¿Sí? Entonces aquí le pasamos el batch size, que en este caso estoy mandándole 512 imágenes. Son imágenes de 28 por 28. El tamaño de cada una de estas imágenes de los números es 28 por 28, son chiquitas, de un solo canal. Entonces no hay problema.
¿Y qué más? Y nada más, este argumento de transform es nada más para convertir a un tensor de PyTorch. Un tensor es la forma en la que manejan los arreglos PyTorch, TensorFlow. Lo utilizan es un arreglo multidimensional, ¿no? Entonces, en vez de decir una matriz de 3 dimensiones, es un tensor de 3 dimensiones. Y esta parte del sampler es nada más para que los datos que me vaya tomando para crearme los mini batches, los tome de forma aleatoria, random, y los haga y me tome para los datos de entrenamiento, me tome los primeros numTrain muestras, o sea, los primeros 55,000. Ok, más detalles que había yo obviado. Cuando entrenamos un modelo, usualmente tenemos nuestro set de datos completo, ¿no? En el caso de MNIST son 60,000 imágenes de entrenamiento. Supongamos que tenemos como MNIST, que en total son 70,000 imágenes. 70,000. Nosotros lo que queremos es tener un número grande de imágenes para hacer este proceso de la red neuronal, entrenarla. Y así ajustar nuestros parámetros. Pero luego lo que queremos es probar nuestros resultados. Entonces, de ahí es de donde surgen los conceptos de datos de training set, evaluation set, eval, y test. Entonces, la mayor parte de los datos va a ser usado para entrenamiento. Luego, ya que entrenamos, se usa el set de evaluación para ver qué tan bien funciona, usualmente, y aquí se pueden hacer ajustes, algún tipo de ajuste al modelo. Y ya una vez que estamos conformes de que, no sé, nos está dando 96% en nuestro set de evaluación, y eso nos parece que es un resultado suficiente, entonces ya lo probamos con nuestro set de test, de pruebas. Y ya de ahí ya no hacemos ningún cambio. O sea, no podemos tratar de reentrenar usando este set de pruebas. Este set de pruebas se supone que es una parte del dataset que la red neuronal nunca ha visto. Y al final ya, tal vez aquí nos va a dar 94%, un poquito menos que en las anteriores, ¿no? Y ya, y este es el resultado que publicamos, ¿no? Que decimos, nuestro modelo se entrena con 94%. No el del training set ni el del evaluation, sino el del test. Entonces, eso es lo que nos hace, por eso tengo aquí 3 veces este proceso de crear el data loader. El primero es para el train, el segundo es para el de evaluación y el tercero es para el de test. ¿Okay? Entonces, ejecuto esto. Y aquí, por ejemplo, bueno, ya que está en el loader test, puedes acceder a los datos. O sea, está como un iterable, pero los puedes acceder. Y nada más siempre recomiendo, y bueno, al menos yo lo hago mucho, es que una vez que trabajo con una base de datos, tratar de conocer la base de datos lo mejor posible, ¿no? O sea, graficar los datos, ver de qué tamaño son, de qué tipo, etc. Aquí lo único que hice fue de los datos de prueba del set más pequeñito. Son 10,000 datos de prueba. La base de datos está ahorita dividida 55,000 de entrenamiento, 5,000 de evaluación y 10,000 de prueba. Así está a cómo se dividió de acuerdo a esto. Entonces, los datos de entrenamiento nada más los copié en una variable yTest y xtest y los estoy nada más checando qué forma tienen, ¿no? Y por ejemplo, nos damos cuenta que el yTest es una lista, o sea, está como una lista de Python y son 10,000 valores. Porque lo que te están dando para el yTest es nada más la clase correcta. ¿Sí? O sea, va a decirte el primer ejemplo es un 1, el segundo ejemplo es un 3, el segundo ejemplo es un 7, el ejemplo 9,999 es un 8, ¿no? Nada más te va a decir qué número es. Mientras que las imágenes X, que son los datos, sí son 10,000 imágenes, 10,000 elementos, y cada elemento es de 28 por 28. ¿Sí? O sea, es una imagen cuadradita. ¿Sí? Píxeles. Entonces está bien, es más o menos lo que esperaríamos. Y para acceder a estos, como les decía, el data loader es un iterable y ya te crea los mini batches de acuerdo al tamaño que tú le pasaste. Entonces, la forma de hacerlo es nada más como cualquier iterable de Python. O sea, con un for podemos ir extrayendo los elementos. Entonces aquí nada más estoy haciendo un enumerate con los datos de prueba, nada más para ver que efectivamente sí coinciden, ¿no? Entonces, vemos que son 20 mini batches.
Y aquí lo que estoy sacando nada más es, bueno, imprimir qué número de mini-batch es, la forma de los datos X y la forma de los datos Y. Entonces, cada mini-batch es de 512. Eso habíamos especificado aquí, que cada batch era de 512, y se lo pasamos acá al hacer el data loader. ¿Sí? Cada uno es de 512, y pues cada uno en este caso es un solo canal y de 28 por 28. Y en el caso de las Yes, es solamente 512 porque son números puntualitos. Y si multiplicamos 512 por 19 más 272, ¿qué número debería de darnos? ¿Cuántos son en total? Dijimos que eran 10,000, ¿no? 10,000 datos. Sí, Entonces, dan 10,000. Sí, exacto. Entonces debería dar 10,000, ¿no? O sea, lo que nos hace aquí esto es que nos ahorra todo esto. Si quisiéramos hacer los datos, los mini batches de forma manual con loops, estaría bien, no hay problema, se puede hacer y funciona. Pero ya aquí nos hace todos esos cálculos, ¿no? No tenemos que hacer force, no tenemos que hacer nada y en general es mucho más eficiente. ¿Sí? Entonces nos divide, como son de 512, nos divide 19 que entran bien de 512 y los restantes los ponen en un mini batch aparte. Esto es nada más para... Aquí lo único que quería hacer era sacar el tamaño de la imagen, de los píxeles en una imagen. Como vamos a utilizar redes neuronales normalitas de estas, entonces tenemos que desenrollar la imagen en píxeles, ¿no? Como un vector de píxeles. Entonces, este sería el tamaño del vector, de tomar cada imagen y la desenrollamos. O sea, esto es igual a 28 por 28, debe ser este número, ¿no? O sea, es lo que estoy sacando. Nada más que para hacerlo de forma general y no hacer el hard coding de esto y ponerle ahí 28 por 28 y que funcione, por ejemplo, para otro tipo de dataset que sea de otro tamaño, pues nada más directamente puedo sacarlo de esta variable. Lo que estoy haciendo aquí es acceder de esta variable que creé ahí de copia de xtest, acceder al primer elemento y sacar cuántos elementos hay. Esto. Bueno, hago un flatten. El flatten lo que hace es desenrollarlo y ponerle un vector. Y luego cuántos elementos hay en ese flatten. Con len. Esta es una función muy nada más para graficar los números. O sea, nada más es un PLT show y algunas cosas para que no se vean el grid y esto, ¿no? Pero no es otra cosa, ¿no? Entonces no voy a tardar mucho. Esta rutina tampoco la voy a analizar, es nada más la rutina para hacer la gráfica del principio. La pueden checar si quieren. Pueden ver que tienen muchos comentarios donde lo estaba haciendo nada más para saber que si era lo que yo esperaba, ¿no? De hecho, si alguna vez trabajamos y revisan mis códigos, van a ver que hay muchas pruebas de estas, ¿no? Prints de muchas cosas por ahí comentadas. Entonces, nada más para graficar, para hacer esto, ¿no? Está muestreando números de forma aleatoria para ver la variabilidad que hay en cada clase, ¿no? Entonces, vemos las clases de los números 3, 4. Es la imagen que saca al principio. ¿Vale? Eso no es tan relevante. Y aquí nada más, si quisiéramos, por ejemplo, probar una imagen y mostrarla, graficarla. Y ahorita ya lo estuvimos haciendo al principio, pero es nada más para eso. Seleccionar un número aleatorio del 0 al 10,000. Y nada más graficar, llamar a la función que les mostré hace rato de plot number con ese número aleatorio, ¿no? Con un dato de ese número aleatorio, y aquí podemos ver, no sé. Sale. Ok, eso fue nada más, les digo, es como un sanity check, como un chequeo inicial para ver que los datos como son. Siempre lo hago. Creo que es muy importante conocer bien los datos antes de empezar a procesar un modelo, entender bien cómo están representados y ya luego podemos seguir creando el modelo. Si están trabajando de forma local o en Colab, creo que no sería el caso, digo, porque sí, ahí tienen acceso a GPUs, creo. Pero si están trabajando de forma local, esto es nada más para decidir si tienen un GPU que soporte CUDA.
va a trabajar, va a mandar todo al GPU, y es lo único que hay que hacer básicamente, ¿no? Por eso PyTorch está excelente hasta como herramienta de análisis de datos, porque te lo manda a GPU, te manda multiplicaciones de matrices a GPU, y es mucho más fácil de implementar que si utilizáramos Numba o CUDA o CuPy o cualquiera de estas cosas, ¿no? Que también te permiten hacer las operaciones en GPU, pero tienen mucho más complejidad, al menos en código, ¿no? Entonces, PyTorch, además de los modelos de Deep Learning, se me hace muy bueno para hacer operaciones de matrices, porque te las puede mandar a GPU súper fácil. Las instrucciones son compatibles con NumPy, usualmente. ¿Ok? Entonces, lo único que estoy checando es que si hay un dispositivo de CUDA disponible, entonces el device va a ser ese dispositivo de CUDA. En este caso, mi computadora tengo un GPU, y si no hubiera, pues entonces trabajamos en CPU, ¿no? Entonces, no debe haber problema de si están trabajando en GPU o CPU de forma local. Al final de cuentas se va a quedar con el que tienes, y nada más mostramos aquí que estamos usando CUDA en este caso. Aquí también es una función como auxiliar para calcular la accuracy de nuestro modelo. La intención es que vayamos viendo, pues podemos irlo viendo en cada epoch o cada cierto tiempo, que también va funcionando. Ahorita voy a explicar el concepto de epoch. O, por ejemplo, ya al final del modelo, pues lo probamos con todos los datos que pertenecen a los datos de prueba, y podemos correr esta función para validar cuál es la accuracy o se me fue la palabra en español, precisión de nuestro modelo. ¿Sí? Realmente nada más, ya manejamos algunas cosas de PyTorch aquí, entonces nada más para ponerlo en contexto, o sea, lo que recibimos aquí es el data loader, es decir, los data loaders que teníamos aquí al principio, uno de esos, ¿no? O sea, si lo queremos hacer para los datos de prueba, pues mandamos el data loader de prueba, ya sea o el de validación, mandamos un data loader, porque les decía, es un iterable, entonces lo vamos a acceder con un for. Si estamos utilizando un modelo de PyTorch, si estamos creando un modelo que hereda del modelo de redes neuronales de PyTorch, entonces ponemos nuestro modelo en evaluación. Si fuera un modelo que estamos haciendo a pata, entonces no ponemos esto. Pero ahorita vamos a ver también qué es lo que estoy tratando de decir, ¿no? Y aquí es nada más para decir que no estemos calculando el gradiente, porque si no, PyTorch siempre va a tratar de calcular el gradiente de la función de costo con respecto a lo que sea que estemos calculando. Entonces ponemos como contenedor para que no se calcule el gradiente, porque nada más estamos evaluando. No queremos que haga cálculos de gradiente. Y aquí ya está, nada más accedemos a los datos que están en el data loader, y ya que van a estar en X los datos y las etiquetas. Estas dos instrucciones son para pasarlas al dispositivo que estamos utilizando, en este caso el GPU. Y calculamos nuestro modelo, ejecutamos nuestro modelo. Ahorita vamos a implementar el modelo, que nos va a dar cuáles son las salidas, como lo que tenemos aquí aquí. Nos va a decir cuáles son las salidas de nuestra red neuronal. Si fuera un modelo más complejo, nos va a dar estas salidas de acá. Y ojo, los scores, por la forma en la que está implementada PyTorch, no se les aplica una función de activación a la última capa. Es la salida de la función lineal. Para la última capa se maneja el concepto de score, y es sin aplicarle una no linealidad, ¿no? Sin convertirlos a probabilidades, por ejemplo. Que de hecho, en la última capa, antes de hacer el cálculo de la función de costo, para convertir estas salidas a probabilidades, se utiliza la función softmax. No voy a hablar mucho de ella, pero es una función que calcula el exponencial de cada uno de estos valores, y luego lo divide, es la función e a la x, vamos a decirle i, dividido entre la sumatoria de e a la x j, donde j son todos los elementos que hay acá, ¿no? Entonces, básicamente, calculamos el exponencial de cada elemento, y para la clase correcta lo que hacemos es tomar este exponencial y dividirlo entre la suma de todos los exponenciales, ¿sí? Para convertirlo a probabilidades. Esa es la función softmax, y esa ya se mete a la función de costo, que es la que les mostré. ¿Dónde está? Aquí. Esa es la entrada a la función de costo. Ahora, por motivos de retropropagación del gradiente y eficiencia computacional, la última capa usualmente no se calcula la función de activación, sino se hace directamente hasta que se calcula la función de costo, porque te permite calcular la derivada mucho más fácil. Resulta en cosas que se van cancelando, y al final queda la derivada de la función de costo con respecto
a esto es mucho más fácil, más simple que la derivada de la función de costo con respecto a la salida de softmax. Entonces se toma como una función sola y que te permite simplificar la derivada en el proceso de backpropagation. Okay. Si lo que dije no tiene mucho sentido, no me hagan caso, ahorita no es tan relevante. Y entonces calculamos los scores, calculamos el máximo de los scores, o sea que sería la clase máxima, y lo comparamos para ver si es igual a la verdadera etiqueta. En caso de que sea igual a la verdadera etiqueta, nos va a dar un 1, entonces esto nos va a dar como resultado, bueno, es nada más una assert, nada más, ¿no? En caso de que no sean, perdón, aquí estoy checando la shape nada más. En caso de que la salida de las predicciones y las etiquetas no tengan la misma forma, es que hay algo mal, algo le pasamos mal, entonces ni continúes, ¿no? Y ya luego nada más sumar las que son iguales, sumarlas y luego dividir entre el total para que nos dé la accuracy. Nada más es una cálculo de accuracy. Si quieren, luego pueden checar con más calma el código. Ya. Llegamos a lo que ya sería la implementación ya de alto nivel. Y digo alto nivel porque es súper simple. Estas líneas de acá son nuestro modelo. Entonces, aquí nada más estoy definiendo otra vez como parámetros de nuestra red. Y la arquitectura que estoy haciendo la voy a dibujar de este lado. Va a ser una arquitectura que, si se dan cuenta, vamos a tener una capa linear, es una capa de neuronas, y otra capa de neuronas. Entonces, lo que vamos a tener es algo que son nuestras entradas, X1, X2, X3. Van a ir a una capa de neuronas. Todas se van a conectar con todas. Bueno, así. Y luego, esa es la primera capa linear. La vamos a pasar por una función de activación tipo ReLU, ¿sí? Que es la que les había mostrado acá, esta, ReLU. Y ya esa salida de la ReLU va a ir a otra serie de neuronas, ¿no? O sea, y aquí todas están conectadas con todas. Son fully connected, precisamente por eso. Bueno, y eso nos va a dar nuestra salida. Y si ven, a la salida de esta nos quedamos en la salida lineal. No le aplicamos una no linealidad. ¿Sale? Ok, entonces, con el módulo de Torch, de PyTorch, en Sequential, lo que nos permite es que vamos a crear una estructura de red neuronal donde la salida de cada capa se conecta a la siguiente, ¿sí? Y no tenemos más formas de hacer esto más personalizado, ¿no? O sea, la limitación, o sea, la ventaja es que es súper fácil. Lo primero que hacemos es hacer un flatten, o sea, hacer el flat y convertir la imagen en un vector. Luego pasarlo a una capa lineal. Esa salida de la capa lineal mandarla a ReLU y luego esa salida mandarla a otra lineal. Y es todo. Y los parámetros que estamos buscando aquí son, y eso es muy importante entender bien cuáles son esos parámetros. Los parámetros que recibe, de hecho de las cosas, por ejemplo, déjenme hacer aquí, escribir algo, porque las cosas por las que me gusta usar Jupyter Notebooks es que, a ver, no sé. Si estamos, por ejemplo, acá y empiezo a escribir en .linear, si hago Shift Tab, me muestra en línea los parámetros que recibe la función, ¿no? Para cualquier función que sea que nosotros la hayamos definido, o en este caso que es una clase, o sea, los parámetros que recibiría para instanciar el objeto de esta clase, ¿no? Entonces, el primero que recibe es un inFeatures. Déjenme borrar acá para no... Ups, ¿qué hice? Está por acá. Entonces, lo primero que recibe es inFeatures, y vamos a pensarlo en esta arquitectura. Si pensamos en el vector que estamos metiendo, o sea, la imagen era de 28 por 28. ¿Vale? Al desenrollarlo, hacer como tipo unravel, vamos a tener un vector de 784. ¿Vale? Entonces, al hacer nuestra operación, lo que queremos es que tenemos una operación W de nuestra matriz de pesos sinápticos, que son esta matriz, que se va a multiplicar por este vector X, ¿sale? Entonces, y aquí vamos a tener un número de neuronas que va a ser dado por el parámetro outFeatures. Le puse hidden porque es la capa oculta, ¿no? O sea, a la capa que está, las capas que no son ni la capa de entrada ni la capa de salida, se les conoce como capas ocultas, ¿no? Entonces, el número de neuronas es la capa oculta. Entonces, nada más para que esto tenga sentido, porque es muy importante, porque de aquí ya pueden ustedes hacer el modelo que quieran con el número de capas que quieran, ¿no? Y neuronas por cada capa.
Entonces, lo que estamos recibiendo aquí son infeatures, que va a ser el número de elementos en este vector. O sea, lo que estamos definiendo aquí es el tamaño de esta matriz. ¿Sale? Entonces, si pensamos que esta matriz se va a multiplicar por un número X que tiene como tamaño 1 por 784, ahorita que me acuerdo, no me acuerdo exactamente cómo lo implementa PyTorch, porque dependiendo de la librería, hay quienes hacen, por ejemplo, toman la matriz que tendría de tamaño, vamos a decir, el número de neuronas, vamos a decir 10 neuronas o 100 neuronas por 784, y lo multiplican por X, y lo que hacen es una transpuesta de X, por ejemplo, si X tiene esta forma, o si X es un vector columna, entonces ya lo multiplican por X directamente, ¿no? Porque tendría 784 por 1, ¿no? Entonces ya este tiene 784 por 1, y la salida ya te quedaría de 100 neuronas. Pero finalmente la forma en la que se multiplique no importa, ¿no? O sea, si nosotros preferimos multiplicar X por W, pero transponer W para que quede el 784 y coincida con el 784, o hacer una transpuesta de los dos, no importa. Mientras hagamos la multiplicación y sepamos cómo estamos haciendo la multiplicación, no importa. Para fines prácticos de PyTorch, primero ponemos cuántas unidades hay en la entrada, y luego cuántas neuronas queremos que tenga esa capa. Les digo, no recuerdo el detalle de cómo hace la multiplicación PyTorch, si hace W por X o X por W, pero para fines no es relevante. ¿Sí me explico? Perfecto. Les digo, si hay preguntas, por favor, interrúmpanme. A la salida de entonces, lo que tendríamos acá, a la salida de esta capa, son las activaciones de estas neuronas, que en este caso, si vemos acá, había yo definido hidden como 1000. Entonces, a la salida de esta capa, vamos a tener un vector de 1000 unidades. Y ese vector va a ser la entrada a la siguiente capa. O sea, la pasamos por ReLU, pero ReLU lo único que hace es que los que son negativos los pone en 0 y los demás los deja pasar tal cual. Entonces, aquí no va a cambiar el tamaño, aquí va a seguir siendo 10,000 unidades, va a ser este tamaño. Y en la última capa, que va a ser esta, lo que definimos nueva cuenta es el tamaño de la matriz, de esos parámetros. Y en este caso, el infeatures, en vez de ser la entrada de acá, pues la entrada va a ser la capa anterior. Y la entrada, entonces, ahora sería hidden, que son estas 1000. Entonces, dense cuenta que la capa anterior, la salida, coincide con el tamaño de la entrada de la siguiente capa. Y al final, la salida es el número de clases, porque tenemos 10 neuronas, o sea, 10 números, 10 dígitos, y lo que queremos es que nos dé una probabilidad o una activación para cada uno de los dígitos, donde idealmente el número correcto es el que tiene la activación más alta. ¿Sale? Entonces, este número de clases, que es igual a 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es la salida del modelo. Y ya es todo. O sea, ya con esto implementamos nuestro modelo. Y digo alto nivel porque me refiero a high level o sea, visto desde arriba. Ok, entonces ya tenemos aquí la salida a nuestro modelo. Le puse de nombre modelo 1. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos que hacer? Ok, esta es una función nada más auxiliar para graficar cómo se va comportando la función de costo a lo largo del entrenamiento. Y esta es la otra parte relevante, que es cómo se entrena el modelo. Entonces, nada más definimos una función que va a ser para entrenar. Vamos a recibir el modelo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un optimizer, que ahorita vamos a explicar qué es. El optimizer es cómo se van a actualizar los parámetros de nuestra red neuronal, y el número de epochs, que ahorita también explicamos qué es. Sale. Ups, ¿qué es aquí? Entonces, empezamos mandando nuestro modelo al dispositivo que estamos utilizando, para que si es GPU o CPU, para que se cargue ahí en la memoria de este dispositivo. Y aquí nada más es una lista donde voy a guardar las pérdidas, ¿no? Para poder graficarlas al final. Aquí no hay nada todavía. El número de batches lo vamos a dar, va a estar dado por el número de elementos en loader train, que ya decíamos que era 20. No, tampoco es relevante, es nada más para poder graficar la pérdida y normalizarla, dividiéndola entre el número de batches. Tampoco es tan relevante esto. Ok, y aquí es donde está la parte importante.
Empezamos con un for donde dice for epoch in epochs. Okay. No he mencionado que es un epoch. Y un epoch es si dividimos nuestros datos, como hicimos ahorita, en mini batches de 512. Y así tenemos 20 mini batches, donde el último tenía 272, ¿no? Hasta 512. Ups. Y así hasta llegar a 572. Perdón, hasta el último de 272. Tenemos 20 mini batches. Un epoch es cuando nuestro modelo de red neuronal entrena, hace un ciclo de entrenamiento donde ve todos los datos. ¿Sale? Eso es un epoch. O sea, donde, o sea, pasa, hay como 20 pasos en este caso, ¿no? Porque alcanza a procesar con todos los mini batches. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama epoch. Y luego, eso, además de cada epoch, digo, ahí entrenamos con el set de datos completo. Eso es un epoch. Y luego queremos repetir, queremos tener muchos, ¿no? O sea, queremos seguir haciéndolo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso tenemos varios epochs, ¿no? O sea, en este caso, vamos a tener un total de epochs igual a, ¿cuánto se había puesto? Bueno, por default es 100 y creo que aquí abajo definí 10 epochs, ¿no? Porque 100 se tardaría mucho. Entonces, recorremos los epochs, vamos a ir acumulando la pérdida y luego lo que vamos a hacer es precisamente recorrer el iterable de los datos. Que es esto, ¿no? Precisamente como hicimos al principio, en un for que había al principio. Ponemos el modelo en modo entrenamiento. Esto es por la idiosincrasia de PyTorch, o sea, tiene una diferencia de funcionamiento en modo entrenamiento y modo no entrenamiento. Entonces, no nos preocupemos mucho por esto. Mandamos los datos a GPU. Notemos que los datos, aquí donde pusimos el GPU, también definimos qué es dtype, que es PyTorch float de 32 bits. Entonces van a ser de tipo float 32 bits y los números que representan las clases van a ser de tipo long, entero long. Calculamos los scores y para calcular los scores, lo único que tenemos que hacer es mandar a llamar el modelo. En este caso, nuestro modelo se llama modelo 1. Y al momento de mandarlo a llamar como si fuera una función y pasarle la entrada, en este caso la entrada va a ser X, que es lo que obtuvimos del iterable y que pasamos a la memoria en GPU. Entonces le pasamos esa entrada, nos va a dar los scores, que son la salida de la red neuronal aquí, sin la salida lineal todavía. Eso se le llama scores. Y luego calculamos la función de costo, que les decía que es cross entropy. También hacemos uso si recuerdan, importamos el módulo functional de PyTorch, que trae muchas funciones que ya te permiten hacer cálculos comunes en estos problemas. Y ya directamente implementamos la función de cross entropy, que recibe la salida del modelo, que son los scores, y la etiqueta correcta, ¿no? Que en este caso son las yes. Y aquí esto lo que va a hacer es directamente hacer el cálculo de esta cross entropy que les decía, de esta función para convertir a probabilidades, y eso lo voy a utilizar en la función de pérdida para convertir a una función de costo. ¿Dónde está? Bueno, la función de costo que era esta, ¿no? O sea, lo va a hacer en un solo paso. Y eso nos va a dar la función de costo para el mini batch que estamos procesando. Para esos 512 elementos. Este zero grad es para que el gradiente, para resetear el gradiente, porque se va acumulando si no lo reseteamos. Entonces nos va a dar un resultado que va a acumular de la iteración anterior. Entonces se resetea. Lo reseteamos. Y esta operación lo que nos va a hacer es que nos va a calcular los gradientes de la función de costo con respecto a todos los parámetros de la red. O sea, es casi mágico porque nosotros ni definimos los parámetros de la red. Nada más definimos este modelo y PyTorch calcula cuáles son los parámetros de la red. ¿Sale? Y ya los define como parámetros a los cuales se les debe calcular, se les debe poder hacer la derivada, ¿no? o calcular la derivada de la pérdida con respecto a esos parámetros. Y en este paso, PyTorch solito calcula las derivadas de todos los parámetros. Y en este paso actualiza los parámetros. Para eso es que utilizamos el optimizer. Por eso recibimos aquí este parámetro optimizer, que ahorita vamos a definir. ¿Okay? Aquí se actualizan los parámetros para ese mini batch. Aquí lo que les digo es acumulo la pérdida para ese mini batch y se repite, ¿no? O sea, la pérdida de ese mini batch se suma a un acumulador y repetimos. Y tomamos el siguiente mini batch y se repite el proceso. Y volvemos a repetir y volvemos a repetir. Y entonces así, al terminar todo el epoch,
que va a haber visto 20 mini, bueno, no, en este caso no son 20, 20 eran 20 minibatches para los datos de prueba, los test, para los datos ¿cómo se llama? De entrenamiento eran 55,000 datos, ¿no? Entonces son muchos más minibatches. Sí, ahorita van a ser más de 100 minibatches. Entonces, bueno, pero independientemente de eso, ¿no? O sea, para todos los minibatches termina el epoch y ahí ya acumula esa pérdida o guarda esa pérdida que la va a normalizar dividiendo el acumulado entre el número de batches. Y repetimos, ¿no? O sea, por el total de epochs que hayamos definido, que aquí fueron 10. Bueno, que vamos a definirlo como 10. Y aquí nada más es para imprimir cuál es el costo en cada mini batch y cuál es el accuracy que hay hasta ese momento. Y este plot losses es nada más ya una vez que termina, llamar a esta función que nos va a permitir graficar la función de costo contra los epochs. Entonces, si lo veo aquí nada más definir las funciones, no se ejecuta nada. Y aquí en estas líneas es donde vamos a mandar a llamar a esta función de entrenamiento. ¿Okay? Entonces, defino mi learning rate. Defino cuántos epochs van a ser. Este learning rate es un parámetro medio tricky o engañoso, ¿no? O sea, hay algoritmos, usualmente lo que haces es muestrear entre un intervalo de un número, vamos a decir, e por 10 a la menos 1 hasta un número más pequeño que sea, perdón, 1 por 10 a la menos 6, por ejemplo, y en ese intervalo ir muestreando valores. Y probar, por ejemplo, muestrear 10, 20 valores ahí de forma aleatoria y el que sea mejor luego ir ajustando el intervalo. Este es un modelo muy sencillo, entonces no importa tanto, ¿no? Este debe funcionar bien, este valor. 1 por 10 a la menos 2. 10 epochs. El optimizador, ok. Este punto es importante. PyTorch ya trae, y TensorFlow y todas estas librerías ya traen funciones similares de optimización, donde ya te permiten actualizar los parámetros de la red neuronal de una forma en particular. SGD significa Stochastic Gradient Descent, y es exactamente lo que les acabo de explicar, lo que les mostré en alguna lámina. Bueno, lo escribo otra vez, ¿no? Es el que hace W, es igual al valor actual de W menos este learning rate, que es este valor acá, learning rate, esta alfa, por la derivada de la función de costo por el costo. ¿Vale? Eso es lo que hace esta función de Stochastic Gradient Descent. Y ya nada más mandamos a llamar los parámetros con estos valores. Y si ejecuto esto, debemos empezar a ver que se va a ejecutar el proceso de entrenamiento. Ahora, en lo que esto va a tardar, porque son 10 epochs, podemos ir viendo cómo la pérdida de epoch a epoch va a ir disminuyendo un poquito. Y lo más importante es que, ¿qué estoy haciendo acá? Lo más importante es que la accuracy va a ir aumentando. De hecho, aquí en el print que hice, lo que estoy haciendo es mandar a llamar a la función de compute accuracy que les mostré arriba, ¿sí? Para imprimirla. Va a ser 10 y ya vamos llegando. Es un modelo muy sencillo, pero los datos, esta base de datos es muy noble. O sea, es muy fácil de entrenar con un modelo muy sencillo. Por eso, para fines prácticos, te permite probar con básicamente cualquier equipo de cómputo y funciona, ¿no? Con CPU funciona bien. Y la gráfica, que es nada más mandar a llamar a la función que tengo acá arriba, ¿no? Que hace el plot. Y esta es nada más una gráfica que usualmente se reporta nada más para ver cómo se fue comportando la función de costo con respecto a cada epoch, ¿no? O sea, conforme fueron avanzando los epochs. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ya eso es como el grosso de cómo se entrena un modelo. Eso es quizá la forma más fácil de hacerlo, utilizando esta funcionalidad de high level de PyTorch. Desde mi punto de vista no es la óptima, porque te limita a lo que puedes hacer entre capas. O sea, y estás asumiendo que la conexión va a ser de una capa seguida de la otra. ¿Cómo sabes cuántos epochs usar? O sea, mientras más uses va a disminuir el costo, pero ¿cómo sabes cuál es el punto ideal en el que ya este es el epoch? La respuesta práctica es qué tanta paciencia tienes para dejar entrenando tu modelo, ¿no? Porque es un modelo muy sencillo, pero muchas veces vas a ver que un modelo se entrena por horas, o sea, no va a ser raro.
Entonces, idealmente, tienes como un guess, un feeling de cuántos vas a tener y con eso empiezas. Y lo que sí debes ir haciendo es ir analizando cómo va tu pérdida. Porque hay varias técnicas para tomar alguna acción dependiendo de lo que va pasando durante el entrenamiento. Por ejemplo, 10 son bien poquitos, o sea, y es porque este modelo es muy sencillo. Usualmente tal vez empezarías como con 50, pero tienes que ir viendo cómo va evolucionando tu función de pérdida. Si ves que en algún momento tu función de pérdida empieza a aumentar o tu función de pérdida empieza a cambiar muy poquito, en casos así incluso lo pones en código, ¿no? O sea, pones ahí un if del código y si pasa este tipo de cosas, lo que haces es detener el entrenamiento y hacer algún ajuste y luego entrenar por otros epochs y ir analizando. No hay una respuesta exacta, única para tu problema, o sea, para tu pregunta, perdón, depende del problema. Usualmente te digo, empiezas dependiendo como con 50, 100, que sea una hora tal vez entrenando y vas viendo qué es lo que va pasando. O sea, es la respuesta. A veces un epoch puede tardarte una hora, ¿no? Dependiendo de si hay redes neuronales generativas, las GANs, las famosísimas GANs, Generative Adversarial Networks, y si te pones a entrenar un epoch con una base de datos más o menos compleja, o sea, puede tardar bastante. O sea, minutos hasta horas, ¿no? Entonces, pues ahí tal vez no entrenarías con 1000 epochs, ¿no? Pero la respuesta es, depende de tu problema. Si ves que estás llegando al nivel de precisión requerido de forma rápida, pues entonces entrenas con menos epochs. O sea, la respuesta es depende del problema. ¿Alguna otra pregunta? Ok, antes de irnos, porque ya son las 3, o sea, una forma que se me hace más elegante de hacer el mismo modelo y también usando uso de sequential. De hecho, podrían aquí no usar sequential y ponerlo directamente dentro de la clase. Es crear una clase. ¿Sí? Crear una clase donde en la clase tú definas qué propiedades va a tener el modelo. En este caso es definir una clase que se llame Fully Connected Model. Y esta clase va a heredar del módulo Neural Networks de PyTorch. Entonces, bueno, para instanciar la clase, el objeto de la clase, lo que vamos a tener es un input features, el número de neuronas en la capa media y el número de elementos a la salida de la última capa. Llamamos al constructor, al inicializador, para inicializar la superclase. Y este es el mismo modelo que teníamos antes. Solo que ahorita cuando llamemos a este modelo, primero tenemos que instanciar el modelo de la clase, pero eso nos da mucho más flexibilidad, porque, por ejemplo, podemos conectar cosas entre diferentes módulos de secuenciales, o podemos incluso omitir todo este sequential e ir haciendo nuestras layers una por una como queramos. Entonces se me hace mucho más versátil, además de que te permite luego guardar el modelo de forma más fácil cuando creas tu propia clase. Entonces, en general, cuando crean un modelo, siempre generan una clase de su modelo. Y la función forward, cuando heredas del módulo de Neural Networks de PyTorch, la función forward tiene una funcionalidad similar no sé si han escuchado por ejemplo, del call, del Donda call, de esta función en PyTorch. Cuando utilizan una función así, digo, en caso de que no hayan escuchado, que definen esta función con este nombre, estos son dos guión bajos, ¿no? Son guión bajo, call. Esto se llama, creo que, no me acuerdo si es Donder se dice, dos guión bajos. Pero bueno, es irrelevante. El punto es que cuando tienen una función así en Python, en una clase, es al momento de llamar al modelo que instanciaron, ese modelo se puede ejecutar como si fuera una función, sin necesidad de mandar a llamar a la función. O sea, no tienes que hacer el nombre del modelo. Si el modelo se llama modelo 1, model 1, no tendrías que hacer un modelo 1 call X, sino directamente pasas modelo 1 perdón, le pasas el parámetro M sin punto, nada más le pasas el X y es lo mismo. O sea, se manda a llamar la función así. Entonces, forward en PyTorch hace las veces de, forward en PyTorch hace las veces de esta función, de tal forma que el modelo cuando lo ejecutas no tienes que hacer el forward.
Entonces voy a crear aquí la clase. Y esto es lo mismo, ¿no? El hidden van a ser 1000, número de clases van a ser 10, learning rate va a ser el mismo, epochs 10. El modelo le voy a poner modelo 2 y estoy mandando a llamar a este modelo. Y noten que nada más paso input features porque los hiddens, los valores por default corresponden a los mismos que definí aquí. Entonces no voy a instanciar el modelo 2 con esto. ¿Okay? Entonces, el optimizer, aquí lo que les quería comentar. El optimizer que utilizamos anteriormente fue el SGD, Stochastic Gradient Descent. Es el más fácil y todos se basan en un descenso de gradientes, pero no es el más óptimo. El más óptimo quizá es uno que se llama Adam. Toma en cuenta la dinámica de cómo va disminuyendo el gradiente, o cómo va disminuyendo la función de costo con los cambios en el gradiente, y toma en cuenta esto, ¿no? O sea, hace otros cálculos, pero finalmente es un tipo de descenso por gradiente, pero converge mucho más rápido que SGD. ¿Sale? Entonces, si le doy aquí otra vez entrenar, ahora utilizando Adam en vez de SGD, es muy probable que logremos una accuracy mayor. Y de entrada vemos que ya empieza con 97, ¿no? Eso es porque está convergiendo mucho más rápido. Ups. Ok, lo que les comentaba al principio, estaba creando una serie de tutoriales cuando empecé con lo del taller, porque les digo, hay muchos temas que no me dieron tiempo de cubrir, entonces los estoy subiendo a YouTube y sigo haciendo los tutoriales, ¿no? Entonces les comparto la liga. Mi intención es llegar a cubrir temas más avanzados, ¿no? De llegar hasta GANs en algún momento y cosas así, entretenidas. Y si nos damos cuenta aquí, bueno, aquí en el chat déjenme les pongo la liga que les había dicho. Y si vemos aquí el entrenamiento, llegó a un 97% de accuracy con el set de validación. Y eso fue solamente porque utilizamos Adam. Y lo que está haciendo es que está llegando más rápido al mínimo. O sea, no quiere decir que si utilizáramos SGD, tal vez con 100 epochs lleguemos al mismo valor. O sea, pero vamos a llegar más lento. Entonces, si implementan un modelo, no utilicen SGD, utilicen Adam, ¿no? SGD te sirve como para entender qué es lo que está pasando. Adam es más eficiente. Es el que se utiliza ahorita como por default. Y, por ejemplo, si yo quisiera calcular cuál es la accuracy ahora, pero con mis datos de prueba, porque si se dan cuenta, aquí en el loop de entrenamiento, perdón, ¿dónde estoy? No, perdón, es arriba, loop de entrenamiento. Aquí en el loop de entrenamiento, todo el entrenamiento pasó con los datos de entrenamiento, o sea, lo cual está bien. El accuracy que imprimíamos, lo imprimí con el set de validación, también está bien. Pero ya ahora, si ya quiero reportar mi modelo, cuál es la eficiencia de mi modelo, se tiene que hacer con un set que nunca se ha visto, que es el set de pruebas. Y entonces vamos a calcular el accuracy de eso. Ahora con el set de pruebas, es nada más mandar a llamar a la función que les mostré hace rato, con este modelo 2, y ver qué accuracy nos da. Y bueno, lo hace rápido, un 97%. Y este sería el valor que se reportaría como el accuracy de nuestro modelo. Y básicamente, digo, aquí al final es nada más, por ejemplo, ya que tienen su modelo, si lo quieren guardar, lo que yo había hecho al principio cuando empezamos la plática, que les mostré un modelo precargado, o sea, fue precisamente este modelo, ¿no? O sea, aquí lo guardé y lo único que hice fue cargarlo y irme a la parte de arriba nada más para ejecutarlo. Eso se puede hacer sin hacer ningún entrenamiento, ¿no? La idea es que ya lo tienen guardado, no tienen que hacer el entrenamiento. Nada más aquí en la parte de abajo ya no nos dio tiempo de llegar. Es el mismo módulo, pero está implementado como de forma muy, muy manual utilizando PyTorch. O sea, lo más manual sería utilizar, bueno, no lo más, pero si quisiéramos ir exactamente a patas sin utilizar, haciendo todo nosotros, podemos hacerlo en Python, pero tenemos que implementar las funciones sobre todo las funciones de backpropagation pueden ser un tanto a veces tediosas, vamos a decirlo así, pero se puede hacer. Si utilizamos las bondades de PyTorch y utilizar la función todas las opciones para usar el backpropagation,
pero queremos hacer nuestro modelo un poquito más para ver exactamente cómo definimos los pesos, cómo definimos los biases, luego cómo hacemos la conexión aquí de X. Primero hacemos un flatten, definimos la función flatten nosotros, luego hacemos la multiplicación de X por los pesos, le sumamos el bias. El arroba, no sé si lo han usado, es una multiplicación de matrices. En NumPy funciona y en PyTorch hace el override del matrix multiplication, es o sea, es lo mismo que hacer esta función con arroba. El relu, y luego regresamos la salida, ¿no? O sea, es lo mismo, es el mismo modelo. Como es un modelo un poquito más manual, aquí es lo que les decía, podríamos hacer el forward, la función forward, pero cada vez que mandemos a llamar el modelo, tendríamos que hacer modelo. A ver, ¿dónde está? Modelo 3, la clase se llama fcOther. En el modelo 3, bueno, aquí lo instanciamos. Si lo vamos a mandar a llamar, por ejemplo, aquí te lo estoy mandando a llamar, si no lo ponemos con guión bajo call, tendríamos que hacer aquí model.forward. Al hacerlo con guión bajo call, ya lo toma como si tomamos como función el modelo. Pues por mi parte sería todo. Si quieren quedarse un ratito, lo corremos, pero como era hasta las 3, digo, no quiero tampoco extenderme. No sé si tienen pendiente la comida, tienen pendiente otras cosas. Les digo, en los videos que estoy subiendo, estoy explicando mucho más detalle la parte teórica. Y mi intención es llegar a implementar también, hacer la implementación totalmente en Python a mano, ¿no? Subirla en algún momento.